no daros la chapa mucho tiempo, ¿vale? Porque, bueno, todos sabemos que la parte de informática pues tiene una parte muy divertida para los que somos muy frikis y tiene una parte muy aburrida para la gente pues que no, tampoco le gusta demasiado, ¿no? Así que vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible dentro de lo ameno que puede ser la burocracia o ciertas partes técnicas, ¿vale? Y bueno, pedir disculpas un poco por el tema del proyector, porque no se ve del todo claro. Pusimos ahí una televisión para que podáis seguirla un poco, porque hay algunas cosas que bueno, pues, igual se ven demasiado pequeñitas. Yo todavía veo bien, pero ya tengo que empezar a alejar un poco el móvil, ¿no? Yo cuando estuve de cumpleaños me decía una amiga, dice, bueno, todos somos jóvenes hasta que tenemos que empezar a alejar el móvil, ¿no? No lo entendí hasta este año. Este año es verdad que esto ya pasa, ¿no? Bueno, teníamos pensado un poco que de 9:30 a 10 pudiésemos tiempo pues, para hablar un poco de, pues, entre nosotros, a qué nos dedicamos, qué hacemos, etcétera y tal, ¿no? Pero si os parece, lo que vamos a hacer va a ser empezar la presentación ya, porque estamos bastantes ya aquí en la reunión. Si acabamos antes, pues perfecto, porque así nos da tiempo después a parrafear un rato y comentar un poquito dudas, etcétera, que podáis tener. Y bueno, hacemos el networking pues un poco después. ¿Os parece? ¿Sí? Bien, pues nada, pues vamos a arrancar un poco la presentación. Como sabéis, bueno, le llamamos a esta presentación Protegiendo el futuro digital de las pymes, en el terreno pues, de la NIS 2, el Esquema Nacional de Seguridad, la 27001, etcétera, ¿no? ¿Algunos de vosotros estáis en el esquema? ¿Ya estáis dados de alta en el Esquema Nacional de Seguridad? ¿En la 27001? La 27001 sí, vale. ¿Y el tema de la NIS 2 os suena un poco, aunque sea de resfilón, de lo que es el tema de la NIS 2? Vale, perfecto. Aquí tenemos un poco mezclado mucho público diferente, ¿vale? Desde gente que se dedica a la parte comercial, gente que se dedica a la parte técnica y gente que es más de administración. Entonces, no nos vamos a meter nada en profundidad, ni en la parte burocrática, ni nada en profundidad en la parte técnica, por no molestar a nadie, ¿vale? Vamos a hablar un poco en general de todo, pero al final os vamos a dejar tanto mi teléfono como el de Isma y nuestros correos electrónicos. Cualquier cosa que nos queréis preguntar, nos lo mandáis ahí y sin problema, ¿vale? Sobre todo con respecto al tema de la NIS 2, que hay mucha gente que tiene dudas en cuanto a si su empresa le aplica o no le aplica, o le va a aplicar o no le aplica, pues no os compliquéis mucho la vida. Nos mandáis un correo y os hacemos 4 preguntas y os vamos a decir simplemente si os aplica o no os aplica o si sería interesante o no. Como sabéis, la NIS 2 es una directiva, todavía no es una ley, ¿no? Entonces, bueno, pues os podemos dar mucha información al respecto, ¿vale? Simplemente nos escribís. Nosotros también os mandaremos un correo para, bueno, oye, pues, que nos tengáis fichados y os mandaremos también la presentación para que la tengáis también, por si queréis consultar alguna cosa más adelante, y a partir de ahí estamos a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Bueno, mi nombre es Pablo, tengo ahí a mi socio Ismael, somos los socios de 2K Systems y siempre comento este tema, ¿no? Que si vas a hablar de algo de ciberseguridad, no poner a un tío con capucha casi es de mala educación, ¿no? Porque todo el mundo sabe que si eres un hacker o te dedicas a la ciberseguridad tienes que tener una sudadera con capucha. Esto es así, ¿vale? Si no, no eres nadie. 200 series de Netflix no pueden estar equivocadas, ¿no? Entonces, por presentar un poquito la empresa, pues nosotros somos 2K Systems. 2K Systems es una empresa que principalmente nos dedicamos a todo lo relacionado con servicios profesionales de IT para empresas. Y dentro de ellos, pues el mantenimiento informático, tenemos incluso hasta servicio 24/7 y toda la parte de ciberseguridad, sobre todo en entorno defensivo, cloud, migraciones y gestión, servicios gestionados de IT. Esto porque hay muchas empresas, de hecho son casi nuestros mejores clientes, ¿no? Son empresas que ya tienen departamento de IT, ya tienen informáticos en la empresa. ¿Qué hacemos nosotros con esa parte de servicios gestionados? Cubrir la pata que el departamento de la empresa pues, muchas veces no quiere llevar. Porque los informáticos de la empresa muchas veces están muy acostumbrados al día a día de la empresa, conocen muy bien la operativa, conocen muy bien cómo funciona, cuáles son las necesidades, pero cuando hay que hacer un trabajo que a lo mejor no es muy de su día a día, como migrar servidores, subir a cloud, hacer una implementación de ciberseguridad, algo de normativa, pues no se encuentran cómodos en ese tema y prefieren subcontratar ese servicio a una empresa como la nuestra, ¿no? Nosotros al final siempre decimos que somos muy transparentes, y es verdad, ¿no? Al final nosotros hacemos el trabajo, les entregamos toda la documentación al equipo de IT de la empresa, les damos formación para que puedan llevar ese mantenimiento y a partir de ahí, pues oye, pues como quieran ellos, ¿no? Tenemos incluso clientes que la gente suya de IT se encarga efectivamente del día a día y toda la parte de servidores, administración, cloud, etcétera, nos lo delegan directamente a nosotros. Ellos no tienen ni acceso a la parte de core del negocio, ¿no? Así que nos adaptamos muy bien a las necesidades que tenga la empresa, ¿no? Luego, proyectos llave en mano, es decir, cualquier cosa que haya que ir, montar, darles la llave e irnos, pues también lo montamos. Y luego el tema de monitorización. Creo que hoy en día la parte de monitorización es un tema bastante importante
No tanto solamente por el tema de los equipos, los servidores, estén levantados y funcionando, ¿no? Sino por lo que está pasando en esos equipos. Al final, todo el tema de la seguridad, pues está muy bien que implementemos cosas, pero luego tiene que haber alguien que esté mirando que realmente lo que se está implementando no esté reportando problemas o riesgos de ciber, ¿no? Así que, bueno, pues esa parte también la llevamos, ¿no? Contamos con un equipo de 13 personas en el área de sistemas, 9 en el área de desarrollo, y nuestro ámbito geográfico principalmente es Galicia. Sí es verdad que tenemos clientes grandes en otros puntos de España, ¿no? Como pues, la empresa de transporte metropolitano más grande de Madrid, pues la llevamos nosotros desde aquí. El almacenamiento todo de Navanti a nivel nacional, pues lo llevamos llevando durante años, de todas las cabinas de almacenamiento. Entonces, bueno, pues eso. Pero nuestro campo de juego realmente es Galicia, es donde nos sentimos cómodos. Somos una empresa 100% gallega y, bueno, aquí nos sentimos muy cómodos, ¿no? Tenemos presencia en Ferrol, en Coruña, en Pontevedra y Vigo y en Ourense. En Ourense donde tenemos toda la parte de desarrollo. O sea que, bueno, podemos cubrir todo nuestro ámbito, ¿no? Ventaja, que como nos movemos mucho, pues nos es muy fácil ir a visitaros cuando queráis y charlamos un rato sin ningún tipo de compromiso de nada y tirar de nosotros, que yo la verdad es que me muevo bastante y me gusta moverme y sobre todo estar muchas veces cerca del cliente, ¿no? Sí es verdad que hay muchas cosas que en lo nuestro de informática, como sabéis, mucho se puede hacer en remoto, pero creemos que en remoto se pierde mucho el contacto con el cliente, pierdes mucho la realidad de la empresa, pierdes mucho el estar, digamos, viviendo el día a día de una empresa, entonces es mucho más difícil ofrecer una solución que se adapte mucho más a la empresa, ¿no? Bien, lo primero, pues, con el tema de ciberseguridad, que muchas veces la empresa tiene que decidir si invierte o no invierte en ciberseguridad, es que tengamos el tiempo suficiente como para sentarnos y pensar qué impacto podría tener en nuestra empresa que tuviésemos una brecha de ciberseguridad, ¿vale? Que perdamos datos, que secuestren nuestra información, que nos pidan un rescate, que nuestra web se caiga, que nuestros sistemas de facturación no funcionen, que estemos en un sitio de retail, por ejemplo, y que no podamos cobrar a los clientes, ¿no? Y muchas veces creo que nuestro día a día, en las empresas en general, creo que nos lleva tanto a estar en la problemática del día a día que no nos paramos a pensar y qué pasaría si tuviésemos un incidente de este estilo, ¿no? Podría pasar lo mismo pues, con un incendio, una inundación y tal, ¿no? Lo que pasa es que eso a lo mejor lo vemos como un poco más lejos, ¿no? Pero realmente tener un incidente informático no es tan difícil. Al final, cualquiera que interactúe con algo de informática dentro de la empresa, pues es susceptible de que le pase algo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, nos tuvimos una compañera que, bueno, pues se quedó embarazada, etcétera, y estuvo pues un tiempo de baja, ¿no? Cuando volvió de la empresa, el primer día creo que fue, pues fue ella la que abrió un correo de phishing y, bueno, le saltaron todas las alarmas, se cerró todo y en la empresa no pasó nada, ¿no? Pero pudimos vacilar a nuestra compañera durante semanas, ¿no? Dijo, joder, en casa, de tener un enemigo en casa es muy triste, ¿no? Dice, ya, es que iba muy rápido y tal, acabo de llegar. Ya, pues es verdad, ¿no? Muchas veces el usuario no tiene mala fe, evidentemente, ¿no? Pero muchas veces el día a día sí que nos lleva la velocidad a la que trabajamos a cometer errores que no parecen un error, pero que realmente puede ser, para una empresa puede ser catastrófico si no tenemos bien montado el sistema. Que hoy por hoy tampoco es una cosa, entre comillas, tan complicado. Realmente podemos montar muchas capas de seguridad en la empresa que no las tenemos montadas muchas veces simplemente porque no nos hemos parado a pensar en ello, ¿no? Y eso es un poco nuestro trabajo, ¿no? La concienciación y el explicarle a una empresa realmente qué les puede afectar o qué no y qué soluciones tienen para poder ponerlo por lo menos más complicado a los que quieran atacar, ¿no? Beneficios y costes, ¿no? de invertir o no invertir en ciberseguridad. Bueno, en la parte de beneficios, principalmente, ¿no? Destacamos estos, ¿no? Toda la parte de protección, es decir, al final pues tenemos que proteger todos los activos informáticos que tengamos en la empresa, porque si no nos protegemos es fácil que cualquiera pueda acceder a ellos. Evitar pérdidas. Pérdidas hablo un poco de todo, ¿no? Tanto pérdidas de datos como pérdidas en cuanto pues, a robos, torsión, etcétera, ¿no? No sé, ¿alguno conocéis algún caso de alguien que le hayan secuestrado los datos, que hayan tenido un ransomware y que... a mucha gente, ¿no? Bueno, pues la verdad es que cada vez más, si os fijáis, los rescates cada vez van a más altos, cada vez piden más dinero, cada vez es más complicado recuperar esos datos, si se pueden llegar a recuperar esos datos, a menos que pagues, y eso tampoco te garantiza nada, ¿no? Luego, con el tema de los seguros de ciberriesgo, que esto también da para hablar para una charla a mayores, pues es un arma un poco de doble filo también, ¿no? Porque al final sí es verdad que haces el seguro, pero la gente de los seguros de ciberriesgo, ¿alguno tiene un seguro de ciberriesgo? Vale, pues en el seguro de ciberriesgo, cuando tú lo tienes, realmente tienes que cubrir un cuestionario de un montón de cosas que tú dices que aplicas. Vale, luego cuando hay un incidente de seguridad, tienes que demostrar que realmente todo eso que dijiste que tenías, lo tienes, porque como no lo tengas, el seguro ya no vale para nada, ¿no?
Y en el caso de que valga, lo que vas a hacer tú es pagar. Esa empresa lo que se dedica a hacer habitualmente es negociar con la gente que te ha hecho esto, llegar a una quita lo máximo posible y pagar, ¿no? ¿A partir de ahí recuperas o no? Pues depende. Hay veces que recuperas y hay veces que no lo recuperas, ¿no? Pero esto digamos que es como la pescadilla que se muerde la cola. Es un negocio que es tan rentable que al final pues tenemos más infecciones, tenemos más ataques, tenemos más tal. Y bueno, es un tema complicadillo, ¿no? Muchas empresas pues, no tienen seguro de ciberriesgo, entonces muchos se arriesgan a pagar y ver lo que pasa, si hay suerte, y si no, pues a perder los datos. Porque me sigue sorprendiendo muchas veces cuando llegamos a una empresa, la política de backup que tiene la empresa, yo hablo de empresas grandes, que facturan cientos de millones de euros, ¿no? Que la política de backup muchas veces está cogida un poco con pinzas, ¿vale? Y las cosas no pasan nada más porque Dios es bueno y nos quiere, pero realmente podría ser terrible muchas veces las cosas, ¿no? Así que bueno, yo creo que tenemos que tener desde todas las empresas, no tener un poco la pausa, simplemente decir, oye, ¿cómo estamos? Vale, y tengo a alguien que me pueda asesorar en esto, que puede ser gente de nuestro equipo o gente de fuera, ¿no? Pero creo que es bueno que tengamos esa pausa de, igual que nos preocupamos de que tener un seguro de incendios o tener un seguro de RC, pues que nos preocupemos realmente de cómo tenemos montada la parte de IT en la empresa, sobre todo si esa parte de IT tiene impacto para nosotros, ¿no? Bueno, con respecto al tema de reducir el riesgo, pues cuanto más invirtamos en ciberseguridad, más reducimos el riesgo. Realmente hay muchas tareas o muchos servicios que podemos ofrecer, ¿no? Que con muy poquito coste realmente puedes tener un impacto muy alto en la ciberseguridad de la empresa. Y muchas veces no se hacen simplemente por desconocimiento. Entonces, bueno, nuestra tarea también es un poco que haya ese conocimiento, ¿no? Luego el tema de confianza. En el tema de confianza, si tenéis vosotros un proveedor que os presta un servicio a vosotros, cualquiera, en realidad, y sabéis que tiene o tuvo una brecha de ciberseguridad, que le han robado datos, que vuestros datos están pululando por la red de facturación vuestra o de empleados, imaginaos vuestra asesoría, ¿no? Si vuestra asesoría o la gente que os lleva la contabilidad tuviese un problema de este estilo y supierais que vuestros datos están en la red, ¿creéis que perderían confianza? ¿Seguiría siendo la empresa de confianza para vosotros? ¿O creéis que eso tiene un impacto realmente negativo en ellos? Vale. Sí, claro. Sí, claro. Te lo hago al revés. Imagínate que tú tienes una gestoría, porque es un caso fácil de hacer, ¿no? Imagínate que la gestoría pierde tus datos y no presenta tus libros de IVA y todo eso, ¿no? Claro, es un problema porque, joder, al final tú estás depositando en la gestoría esa responsabilidad que es ese trabajo, ¿no? Si ese trabajo no lo puede hacer porque tuviera un problema de ese estilo, encima sabes que tus datos están fuera, claro, la imagen de la gestoría contigo buena no es, ¿no? Y es un poco a lo que vamos, ¿no? Que si no implementamos ninguna medida de seguridad en nuestra empresa, al que le vayamos a prestar el servicio, pues también nos puede pasar lo mismo, ¿no? Si sus datos están expuestos por ahí y yo no le puedo dar el servicio por culpa de que yo he sufrido un ataque, pues da como un poco de bueno, que no me he preocupado demasiado por los datos de mis clientes, ¿no? Y luego el tema de la diferenciación, ¿no? Ahora, pues bueno, la gente que trabaja para administración o trabaja cada vez para empresas más grandes que os obligan a tener pues, una serie de normativa legal muy concreta, ¿no? O que tener unas medidas concretas porque el servicio que le ofrecéis pues, a lo mejor accede a datos importantes de la empresa o a datos que sean críticos, ¿no? No todo el mundo pues, sigue la directiva de NIS 2 o tiene la 27000 o está en el esquema nacional de seguridad. Pero sí es verdad que las empresas cada vez más grandes y la administración ya te obliga a tenerlo. Si quieres presentar a ciertas licitaciones, en función del servicio que tú vayas a ofrecer, te van a pedir como mínimo que tengas el esquema. ¿El nivel medio o alto? Que esto también lo podemos hablar, ¿no? Pero es habitual que te lo pidan y cada vez más. Con lo cual, muchas empresas que todavía no están con este tema, eso va a suponer una diferenciación. El que tú puedas llegar a una empresa y decirles, mira, yo te voy a ofrecer este servicio, pero yo estoy aquí, aquí, aquí. Vale, o sea, yo te garantizo un mínimo de medidas de seguridad que sabes que el servicio que te voy a ofrecer yo o tus datos van a estar pues, seguros conmigo, ¿no? Por lo menos cumpliendo eso, ¿no? Eso en cuanto a beneficios, ¿no? En cuanto a costes, bueno, pues costes un poco todo lo que hablábamos antes, ¿no? La parte de reputación, si yo tengo un incidente, los datos de mis clientes se van fuera, etcétera, pues bueno, a nivel de reputación, pues pierdo con mis clientes, ¿no? A nivel legal, pues todos sabemos que tenemos... ¿Cuántos de vosotros no tenéis algún cliente que es rarito? Alguno, tenemos a un cliente que es rarito. No, pues ese normalmente te va a denunciar, es lo habitual. Entonces, bueno, intentar evitar que tengamos problemas legales por culpa de que nosotros no hayamos tomado ciertas medidas, pues si los tomamos, pues mejor, ¿no? Gastos inesperados, pues esto, pues el caso más típico sería el de pagar un rescate, ¿no? Para todos aquellos que pagan un rescate porque les han secuestrado los datos,
Yo el más caro que he visto el año pasado fueron 658.000 euros que le pedían por recuperar unos datos de una empresa, ¿no? Pero ese fue el más alto. Bueno, pero de ciento y pico mil sí ya hemos visto varios, de 30 y pico mil, entre 30 y pico mil y 100.000, muchos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez es un coste más doliente para la empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, es delicado, ¿no? Y luego el tema de la competitividad, un poco por lo que os decía antes. Si al final yo me voy a presentar a una licitación o me voy a presentar en un concurso donde tener medidas de seguridad, donde saber que estoy en el esquema, que sigo las directivas de ANIS 2 o que tengo un procedimiento maduro de ciberseguridad de la empresa, pues me va a diferenciar con mi competencia, ¿no? Entonces, al final, que todos sabemos que en el tema de precio es complicado pues, trabajar o sea, diferenciar con nuestros clientes, al final lo que tenemos que hacer es intentar aportar valor, todo el valor que podamos, ¿no? Y que si un cliente me va a confiar a mí el que yo le lleve algo, le preste un servicio, pues por lo menos que vea la importancia que le doy yo también a protegerme yo y a proteger sus datos en el cliente, ¿no? Bien, medidas a emprender en la empresa, cómo minimizar el daño, ¿no? Bueno, como siempre, lo que tenemos que hacer siempre es proteger el eslabón más débil, ¿no? Esto no se va a ver muy bien por culpa del proyector, pero bueno, yo lo intentaré hacer lo mejor posible. Normalmente, ¿quién creéis que puede ser el eslabón más débil de una empresa? Muy bien, trabajador, ¿alguien? Perfecto. Bueno, pues en una encuesta hecha entre miles de personas, el 50% pensaba que es el usuario y el otro 50% pensaba lo mismo, pero en verde. Vale, siempre es el usuario. La verdad es que muchas veces nos preocupamos de muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que nos olvidamos muchas veces de proteger al propio usuario, ¿no? De qué herramientas le vamos a dar al usuario para que no caiga en este tipo de estafas. El ejemplo que os ponía de mi compañera antes, ¿no? Pues bueno, si nosotros no hubiéramos tomado ninguna medida, pues la verdad es que hubiera sido un problema, ¿no? Pero si estuviese más en el día a día, si no justo acabara de llegar ahora, etcétera, pues a lo mejor se hubiera dado cuenta de ciertas señales que te hubieran dicho pues, que eso estaba mal, ¿no? ¿Para qué es importante el tema del usuario? Bueno, pues el usuario, lo importante es capacitarlo, por lo menos que entiendan que hay una serie de riesgos, que estas cosas pues están pasando, ¿no? Que nosotros le demos todas las herramientas posibles para que, aunque él se equivoque de buena fe, que yo no digo que el usuario lo haga por mal, aunque se equivoque de buena fe, que sí tenga herramientas que le puedan proteger, ¿no? Y luego, pues, en muchos clientes, una cosa que hacemos es un tema de aterrizaje en el usuario, ¿no? Cuando un usuario llega nuevo a la empresa, pues tenemos un protocolo que o bien se le da formación continua a la empresa de vez en cuando, ¿no? Pues píldoras de temas de ciberseguridad que el usuario pueda ver relativamente fácil, o incluso se graban unos vídeos con la gente de la empresa que, como procedimiento a la empresa, cuando llega una persona nueva, lo que tiene que hacer es ver estos vídeos, ¿vale? Y hace un pequeño cuestionario contando. Entonces, por lo menos le das una base al usuario mínima de saber joder, pues que hay una serie de amenazas y qué cositas podríamos mirar para no caer en eso, ¿no? Y luego, a mayores, pues por poneros algunas cosas, ¿no? Pues un buen sistema antivirus, evidentemente, pues al final es básico en la empresa, ¿no? Si queremos irnos al esquema nacional de seguridad, a la 27001, etcétera, pues bueno, es bueno que el listado de antivirus esté dentro del esquema de las aplicaciones que el esquema nacional tiene certificadas, ¿no? Un buen sistema de backup, que esto la verdad es que lo comentamos muchas veces porque me sigue sorprendiendo muchas veces cómo está el tema de backups en las empresas, ¿no? Por dos cosas. A veces el sistema de backup es justito, ¿vale? O sea, copia cosas, pero es justito el tema, ¿no? Muchas veces se hace solamente en un destino, no se hace en más de un destino, con lo cual muchas veces tenemos producción y backup dentro del mismo sitio y claro, si pasa algo, pues hemos perdido todo, ¿no? Habitualmente no se hacen restauraciones para comprobar si ese backup es correcto o no. Entonces, el día que realmente hay un problema y quieres recuperar los datos, pues ahí es cuando te das cuenta si realmente el backup estaba bien hecho o no. Y muchas veces no está bien hecho, ¿no? Esto de ayuntamientos se puede poner ejemplos para aburrir, ¿no? Porque muchas veces los ayuntamientos, sobre todo los pequeñitos, ellos no tienen su departamento de IT, depende de Diputación o de la Junta, ¿no? Entonces, les mandan un servidor, que se lo ponen allí, el servidor tiene dos carpetas compartidas, que son NFS y digital, está así, y ahí tienen todo. Tienen el padrón, tienen el tema de la policía, tienen un poco toda la historia, ¿no? Y la copia de seguridad la siguen haciendo en una cinta, que un funcionario todos los días va allí y mete la cinta en el servidor, y tiene una cinta para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves y para el viernes, ¿no? Y hay una persona que se encarga todos los días de meter la cinta, antes de irse, y al día siguiente quita esa cinta y mete la siguiente. Vale. Nadie comprueba esa cinta. Nadie comprueba si la cinta está bien, si rompió, si está haciendo las copias o no. Hay una persona que todos los días mete la cinta y saca la cinta, pero nadie comprueba eso, ¿no? Entonces, se dan muchas veces casos de que hay un problema de seguridad y no tienen copia de seguridad.
Esto pasa en muchos ayuntamientos, esto extrapolarlo pues también a muchas otras empresas, ¿no? Luego el tema del backup. Cuando tenéis un ataque es muy habitual que el atacante vaya por los datos de producción y a por el backup, especialmente a por el backup, para que tú no puedas ni acceder a tus datos ni puedas recuperar tus datos, ¿vale? Entonces, el tener un backup que sea inmutable, hoy por hoy ya es prácticamente una necesidad básica, ¿no? Es decir, yo tengo que tener un backup en algún sitio que pase lo que pase no se vaya a perder, eso es el backup, que nadie los pueda modificar, que nadie los pueda borrar. Si pasa cualquier cosa, que los pueda recuperar, ¿no? Y luego también el tener claro cuánto tiempo me va a llevar a recuperar la empresa. Si tengo un incidente y tengo que tirar del backup, ¿cuánto tiempo voy a estar parado? ¿Vale? Porque también es importante muchas veces vale, no voy a perder datos, por lo menos la empresa no va a cerrar, no voy a perder datos, eso está muy bien, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tengo yo para poder parar la empresa hasta que yo recupere los datos? ¿Es factible ese tiempo? Oye, ¿puedo estar un día parado sin datos? Fantástico. ¿Puedo estar 3 días parado sin datos? Estupendo. Pero muchas veces llegamos a lo mejor a algún sitio y decimos, mira, es que recuperar esto, como lo tenéis montado, pues van a ser 2 días. 2 días, ni loco, yo no puedo parar ni una hora. Bueno, pues lo que está montado ahora es esto. Si no queréis parar una hora, la otra solución es esta. Sí, sí. Por favor. Hasta se agradece que así paro yo un momento. Sí. 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 Correcto, sí, sí. Tú puedes tener un repositorio de backup, por ejemplo, con BIM. Tiene un servicio que es BIM Cloud Connect, que lo que te permite es tener tu copia de seguridad, la tienes copiada afuera, cifrada, quiero decir, la gente que tiene el repositorio no tendría ni acceso al backup. Tus datos están allí, está cifrado y está fuera. Y puedes hacerlo inmutable. Con lo cual, si pasa cualquier cosa, tú desconectas todo lo que tengas, coges un equipo limpio, lo conectas a ese backup y restauras directamente desde un backup limpio y que no se ha mutado. ¿Sabes? De hecho, es una buena práctica. Lo de la cinta, la cinta tiene sus casos de uso, ¿eh? Pero sí es verdad que no es. Claro. Sí. ¿La información te refieres al backup o a la información de datos de...? Al backup. El backup de los clientes que llevamos mantenimiento nosotros, el 99%. Sí. Por complementar un poco la respuesta de lo que comentabas tú. A ver, el tema de la copia en la nube yo creo que es importante, ¿no? Especialmente nosotros lo hemos metido mucho precisamente por tener una copia fuera de la organización y que sea inmutable, ¿no? Con esto ya cumples un poco algunos requisitos, ¿no? Siempre es mejor tener una copia también en local. ¿Por qué? Porque precisamente el tema que comenta Pablo de la recuperación es más lenta. Uno, porque lo tienes que descargar de la nube, y dos, porque es inmutable. Al ser inmutable, se baja todo el bloque de copia, con lo cual siempre es mucho más lenta la recuperación. Hay modos de hacer la copia inmutable offline también a la misma red, o sea, hay también esa opción. A tu pregunta, prácticamente el 95% de nuestros clientes tienen copia en la nube para cumplir con ese principio, ¿no? Que hoy en día hablamos de la estrategia 3-2-1 y normalmente pues, necesitas la copia en la nube, por lo menos para que esté en otro sitio y encima sea inmutable. Y el tema de las cintas parece que no. Yo, por ejemplo, yo no llegué a configurar nunca una unidad robótica de cintas. Sin embargo, parece que a día de hoy vuelven a algunos sitios. Y esto va un poco por ahí también, ¿no? Es decir, al final montar un segundo escenario de copia de seguridad alternativo directamente. O sea, tú tienes tu backup local, inmutable, tu copia en la nube. Y hay empresas que ya empiezan a hacer un segundo sistema de backup, ¿no? Y ahí a veces las cintas funcionan, porque al final es un sistema inmutable por naturaleza, porque es offline completamente. Entonces, pues bueno, parece que no, pero en algunos casos está volviendo. De hecho, hay clientes que por el tema de archivado, a lo mejor tienen que hacer, sobre todo los que se dedican a temas militares, etcétera, ¿no? Tienen que tener un archivado a lo mejor de 11 años, 13 años en los proyectos que tienen, ¿no? Entonces, la solución muchas veces pasa por que lo tengas en cinta, ¿sabes? En vez de tener sistemas que te aguanten durante 11 años, pues, de hecho, muchas veces en las licitaciones incluso te obligan a que tengas una copia en cinta, ¿no? O fuera. Entonces, bueno, ¿es lo más habitual? No, aparte cuando tengas que recuperar un montón de información en cinta, puedes morirte, ¿no? Claro, es algo como más secundario, ¿no? Es decir, tienes tu sistema principal con tu copia local, tu copia en red, la inmutabilidad y la copia externa, ¿no? Y luego ya, si quieres redundarlo un poco más, pues ahí la cinta puede tener un poco más sentido. Como una copia diaria, no. Lo habitual siempre en el tema de backup es combinar diferentes métodos, ¿no? Porque sí es verdad que lo primero es que la empresa no pierda datos. Eso es lo primordial, ¿vale? Entonces, ya habiendo conseguido eso, que la empresa no pierda datos, lo siguiente es, vale, ¿cómo hago para recuperarme lo antes posible? Pues
lo antes posible si tengo una copia local, porque ya está en mi red, ya la tengo yo, ¿no? Entonces, si no ha sido un ransomware, que ha sido otra cosa, y tengo la copia en local, siempre lo voy a restaurar antes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco combinar diferentes métodos que se hacen todos de una tirada, de un mismo golpe, ¿eh? Pero diferentes métodos para, según pase lo que pase, tú más o menos pues estés protegido lo máximo posible, ¿vale? Pero lo principal siempre es no perder datos, ¿vale? Bien, bueno, entonces, de más cosas, ¿no? Pues el tema de las contraseñas, parece mentira todavía, pero hay muchísimos ataques por contraseñas débiles. Esto muchas veces viene porque la propia política de la empresa no está establecido que tengas que tener una contraseña complicada o que tengas una longitud concreta o que sea compleja, etcétera, ¿no? El tema del doble factor de autenticación. Esto, hoy por hoy, la verdad es que prácticamente todos los servicios, tipo Office 365 o incluso en el directorio activo, etcétera, ¿no? Es una cosa que está bastante extendida, es bastante fácil de implementar, ¿no? Sin embargo, todavía no se implementa en muchos sitios y hay muchos robos de información por culpa de que, como las contraseñas no son muy buenas, pues bueno, si al final consigo las credenciales de ese usuario, tengo acceso a lo que todo ese usuario podría tener acceso. Si tuviese un doble factor de autenticación, que lo tuviese, por ejemplo, en el móvil, o tuviese pues, una key física, pues bueno, ya sabes que ya te garantizas por lo menos que cualquiera que quiera utilizar tus credenciales o tiene tu móvil o si no, no va a poder entrar, ¿no? La verdad es que el móvil casi siempre lo llevamos con nosotros, entonces, pues bueno, es una forma fácil de garantizarte que no tengas ese problema, ¿no? Tema de firewalls, para proteger la red de la empresa, y luego, muy importante, el tema de la gestión de actualizaciones y vulnerabilidades, ¿no? Esto cada vez se está yendo más y en la parte de directivas se habla mucho de esto, ¿no? Porque muchas veces montamos un sistema, el sistema funciona y nadie lo mantiene. Y como funciona, pues mientras funcione, pues funciona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos clientes que tienen un Windows 98 conectado a un frenómetro, porque es un taller y el frenómetro va con Windows 98, y con Windows NT y con equipos pues muy antiguos, ¿no? Pues a lo mejor en Industria no es tan fácil hacer esas actualizaciones de sistemas operativos porque estás limitado un poco por el autómata que está manejando esa máquina o similar, ¿no? Pero sí hay formas de proteger la red para que eso por lo menos esté aislado. Que si pasa cualquier cosa, pues ahí, pues eso no llega a ningún sitio, ¿no? Entonces, las políticas de actualizaciones o vulnerabilidades, pues hay que ver todas las que se pueden aplicar, quién las lleva, quién las gestiona, cómo se arreglan, y donde no se pueden aplicar, pues ver cómo hacemos o qué medidas tomamos para que eso sea lo menos peligroso para la empresa, ¿no? Luego, el tema de auditorías regulares, pentesting o test de phishing, pues eso también ayuda. Al final, lo que haces con ese trabajo es, si un atacante quisiese entrar en mi empresa, ¿qué es lo que haría? Pues haría esto, esto y esto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo nosotros para que si nosotros descubrimos algún agujero ya lo podamos tapar directamente nosotros, ¿no? Que no venga otro a decirnos qué es lo que está mal, ¿no? Vamos a intentar hacerlo nosotros, ¿no? Esto nosotros habitualmente lo hacemos siempre, por eso os decía antes que nosotros estamos muy acostumbrados a la parte de ciberseguridad, sobre todo la parte defensiva, porque en la parte ofensiva muchas veces preferimos hacerlo con un tercero, como es en el caso de Revo, ¿no? Porque nos parece un poco ético, ¿no? Digamos, ¿no? Que yo te defienda y te diga, yo me ataco también y te digo que estoy haciendo bien mi trabajo. Es un poco raro, ¿no? Es como si fuese el juez y el verdugo yo solo, ¿no? Es un poco así, ¿no? Oye, yo te defiendo, pero me hice el ataque y era solo para certificarte que estoy haciendo bien mi trabajo. Es un poco raro. Es mejor que lo haga un tercero y que digas si estamos haciendo bien o mal, ¿no? Y un tema que hacemos muchísimo y cada vez más es el tema del test de phishing. ¿Por qué? Porque el test de phishing es una cosa que es muy económica de hacer en las empresas y lo que haces tú es crear tu propia campaña de phishing, lanzársela a los usuarios y ver cuánta gente cae. El año pasado hicimos una para una empresa de 160 usuarios, de los 160 cayeron un 72%, de ese 72% un 30 y pico llegaron a meter credenciales de usuario y contraseña para hacer los sistemas, ¿no? Y lo curioso es que toda la dirección de la empresa cayó, el 100% de la dirección de la empresa, ¿no? Que normalmente es la gente que tiene acceso a todo, ¿sabes? A recursos humanos, a datos críticos realmente de la empresa, pues bueno, pues eso cayó en el 100%, ¿no? Cuando empiezas a hacer estas campañas, porque tú no avisas, ¿no? Lo avisas a la gente de IT, nada más para que sepa qué se va a hacer y tal, ¿no? Tú lo lanzas y luego presentas el informe, ¿no? Pues pasó todo esto y cayó toda esta gente, ¿no? Toda esa gente que cae además, luego llega un correo diciendo, mira, pues caíste aquí, deberías haberte fijado en esto y en esto y en esto, ¿no? Y tenemos como unos vídeos pequeñitos de unos minutitos para que la gente tampoco se aburra, 4, 5, 6 minutos, ¿no? Para que vea cómo podría haber evitado que hubiesen caído, ¿no? La primera vez cae un montón de gente, la segunda vez, como ya están con la mosca detrás de la oreja, ya no cae tanta gente, la tercera vez cae menos y cuando saben que estás haciendo esto regularmente, la verdad es que cada vez que cae menos y muchas veces ya te mandan correos en plan, oye, ¿esto es phishing o no? Cuando son legítimos ya, ¿no? Pero ya están con la mosca detrás de la oreja, por si acaso, ¿no? Eso aumenta muchísimo la seguridad de la empresa, ¿no? Y luego, pues apoyarnos en servicios de SOC y SIEM, que también hacemos con Revo, ¿no? Que esto es un poco lo que os decía antes, ¿vale? Yo puedo meter un montón de políticas de seguridad en la empresa, puedo tener un montón de herramientas, pero si luego esto nadie lo mira,
pues a lo mejor no me entero, ¿no?, de que está pasando algo, ¿no? Porque muchas veces no es tanto la infección, es que estemos haciendo cosas o que estén pasando cosas en la red o en mis equipos que no son legítimas, ¿no? Pues que haya alguien que pueda estar monitorizando eso y tener la inteligencia como para interpretar que eso no es legítimo, que eso no está bien, antes de que sea una infección, pues también es importante, ¿no? Esto, cuanto más grande sea la empresa, en empresas pequeñitas, pues habitualmente, pues bueno, les queda un poco más de lejos, ¿no? Pero en empresas ya que sea un tamaño mediano o ya grande, ¿no?, se convierte también un poco indispensable, un poco por tener también visibilidad tú de cómo está el estado de mi empresa, ¿no?, y que haya un equipo detrás realmente que te pueda dar servicio en esto, ¿no? Entonces, bueno, decidimos montar este evento también un poco porque clientes nuestros pues, nos lo exigían, ¿no?, nos lo pedían que hiciéramos algo como esto, ¿no? Y decidimos montarlo entre los dos porque, bueno, nosotros damos una serie de servicios. Revo, que también es una empresa pues, de muy reconocido prestigio, pues nos da otra parte de servicios, un poco lo que os comentaba antes, para complementar los servicios de los dos, y venía un poco por aquí el tema del evento de hoy, ¿no? Conclusiones, pues sí, esto en algún momento tiene que acabarse, mi parte, ¿eh? Luego ahora os dejo con mis compañeros. Pero bueno, que básicamente en la empresa, pues tener en cuenta que la ciberseguridad es un aspecto clave para que nuestra empresa siga adelante y continúe, que las amenazas son cada vez más frecuentes y sofisticadas. Antiguamente, pues os llegaba el típico correo del príncipe nigeriano que tenía un problemita con la herencia y si le ingresabas 100 euros, pues podías ganarte 1 millón de euros. Pero hoy en día ya no, hoy en día ya las amenazas realmente ya están mucho más curradas, ya viene un correo de tu jefe, te viene a lo mejor un audio que está por inteligencia artificial con una frase diferente que te mandan a hacer alguna cosa. Bueno, ya es más complicado, es mucho más complicado de seguir ahora este tema. Por eso es importante el poner todas las capas que podamos para intentar dificultar lo máximo posible al atacante que nos pueda hacer algo, ¿no? Que la inversión en ciberseguridad pues, es rentable y necesaria, al final es una cosa más, como os decía antes, es como si tienes el seguro de RC, pues en ciberseguridad también hay que invertir algo, ¿no? Y sobre todo que el tema de la responsabilidad es compartida entre todos los miembros de la empresa. Al final sí es verdad que el usuario es una parte peligrosa e importante de la empresa, pero también es verdad que la dirección tiene que estar comprometida con esto. Si al final la dirección piensa que esto es una chorrada y que no hay nada, pues es difícil que esto luego pues impregne en los demás usuarios de la empresa, ¿no? Con lo cual esto es un trabajo un poco de todos, ¿no? Y tenemos que aportar las herramientas que podamos para proteger la empresa todo, desde arriba hasta abajo. Y yo aquí nos doy más la chapa. Os voy a dejar después, cuando acabemos la reunión, volveré a poner esta diapositiva, ¿vale? Este es mi correo, Pablo Rivera, Robotics Systems, Ismael Rivera, es el correo de Ismael, nuestros teléfonos. Os mandaremos, como os decía, la presentación también para que la tengáis. Quedo ahí para cualquier cosa que me queráis preguntar, pues tanto de normativa o dudas que tengáis con lo que queráis, pues me lo podéis preguntar sin problema. Luego os la pondré otra vez y luego comentamos también, al acabar la charla, pues charlaremos un rato todos, ¿vale? Así que nada más, os dejo con mi compañero. La tiene ahí. En base a lo que nos ha comentado Pablo, la parte de backups, sabéis que dentro del GDPR, o RGPD, como lo queréis llamar, hay un punto que dice que cualquier empleado que haya estado en la empresa no tiene que aparecer en ningún backup, ya sea de hace 10 años, si es la administración pública, o 5, pero ese empleado no puede aparecer. ¿Por qué? Porque si entra alguien malintencionado, puede entrar con ese usuario y nos puede robar dinero, o nos puede robar información, o cualquier dato que haya dentro de la administración, ¿vale? O sea, hay una serie de puntos a cubrir. Ahora que ha salido, ahora ha salido la parte de la NIS 2, ¿vale? O la parte de DORA también, para la parte de empresas financieras. Y bueno, pues nosotros ayudamos a cubrir todos esos puntos para que cuando se haga una consultoría o auditoría, pues que estéis preparados para ello, ¿vale? Que podáis por lo menos poner los medios y concienciar sobre todo a la parte financiera de que hay que invertir una serie de datos económicos, ¿no?, para poder cubrir todo esto, ¿vale? Porque
Al final, a mí no me toca, esa es la mentalidad del español, siempre lo hemos hecho así, siempre ha funcionado así. Hay que cambiar, ¿vale? Hay que estar alineados con los marcos de seguridad que nos dictaminan la administración pública, ¿vale? O en este caso el gobierno. Entonces, sin más, Andrei es nuestro técnico preventa y es el que nos va a dar si tenéis preguntas, toda la información. Si tenéis preguntas hasta el final, si queréis, o si no, si es algo muy puntual, sentíos libres, ¿vale? Daros lo primero la bienvenida, agradeceros vuestra estancia aquí. Antes de empezar con el tema de la NIS 2 y a quién afecta, a quién no afecta, como bien ha comentado mi compañero Julián, me gustaría comentar una cosilla que ha hecho muy bien el énfasis Pablo en comentar, sobre todo el tema de los ransomwares, a las empresas a las que puede llegar a afectar. Y a pesar de que la NIS 2 pueda tener un impacto en ciertas empresas como medianas o grandes, tenemos que tener en cuenta de que el 98% de las empresas en España son pymes. Y al fin y al cabo, si nosotros tenemos un ransomware que nos pide 10, 20, 30, 40, 50, la cantidad que sea de euros, al fin y al cabo, esas empresas, esas pymes, muchas veces a lo mejor no van a poder seguir desempeñando esa actividad. Tenemos ejemplos de grandes empresas aquí en España que han sido atacadas a lo largo de este último año, que sí pueden hacer frente después a esos ransomwares y gastos elevados en ciberseguridad, pero quiero que notéis que el discurso que voy a seguir en esta presentación es válido, tanto para pymes como para grandes y medianas empresas. Al fin y al cabo, las soluciones pasan por un mismo punto. Nos encontramos ante una nueva legislación, que es la NIS 2. Al fin y al cabo, es un punto intermedio. Ahora, en abril de 2025, va a haber una nueva notificación en cuanto a esto. Y lo primero que tenemos que definir es ¿para qué sirve? Y el alcance va a depender de tres cosas: ubicación, tamaño y sector, que lo vamos a ver un poco más adelante. Se va a centrar sobre todo en introducir medidas de notificación en caso de que haya brechas y sobre todo en securizar los third-party providers. Si nos fijamos en los ataques que han ocurrido a lo largo de estos últimos años, las grandes empresas, no estoy hablando de las pymes, las grandes empresas han sido atacadas casi siempre o en muchas ocasiones porque los third-party providers, esos proveedores que esas grandes empresas tienen, han sido atacados y no estaban securizadas de una forma debida. Como bien comentaba, va a haber una futura comunicación en la cual se van a definir por parte del Estado los sectores que van a estar afectados o que van a estar implicados dentro de esta NIS 2. La transposición de esta ley estaba puesta para el día 18 de octubre de 2024 y a partir de ahora las empresas, primero las más grandes y después obviamente irán para abajo, van a estar puestas a disposición de revisión, de que las puedan revisar. Podemos destacar que tenemos dos subdivisiones: empresas que van a estar dentro de las altamente críticas y las que son simplemente críticas. En un principio, con la NIS 1, había 8 sectores que eran altamente críticos y ahora son 11. Y después tenemos 7 sectores que son críticos. ¿Cuál es la diferencia? Los que son altamente críticos, lo tengo aquí apuntado: energía, banca, salud, agua, y después los críticos que van a corresponder a los que podéis ver en pantalla, que corresponden a infraestructura digital, gestión de servicios TIC. Al fin y al cabo, aquí puede surgir la duda: oye, ¿entra mi empresa dentro de este rango? Simplemente, pues lo que comentaba Pablo antes, nos podéis mandar un mail: oye, tengo este número de trabajadores y entro dentro de este sector. ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? Y podremos responder esa cuestión sin más demora. Como comentaba antes, la principal aplicación va a ir a las medianas y a las grandes empresas, a partir de 50 y 250 trabajadores respectivamente. Y también les va a afectar por nivel de facturación, entre 10 y 50 millones de euros. Esto, el día 17 de abril, como comentaba, va a haber una notificación a mayores en la cual se podrá modificar y podrán decir que ciertas empresas que a lo mejor no están en este rango, pero se considerarán críticas o altamente críticas, que también tendrán que someterse a la NIS 2. La NIS 2 es multirriesgo. Lo que trata es abordar un amplio abanico de riesgos a los que puede estar sometida la empresa y al fin y al cabo poner solución a ello. Creo que ahí había un caballero que antes había
he hecho el amago de decir que sí que estaba usted con la 27001 y con la ENS, ¿verdad? ¿Alguien más lo está implementando o lo tiene? Vale. Eso es, eso es. Para eso, que no digo que no se haya hecho así, hay que ir siempre un paso atrás, porque cuando llega el momento que te pegan el susto de, oye, que te voy a auditar, ¿que cómo? ¿Que qué? Pero si yo me voy de vacaciones la semana que viene. Hay que hacer un trabajo detrás bastante costoso. Muy bien. El hecho de tener la 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, me da igual que sea el medio o que sea el alto, nos puede ayudar a cumplir con la NIS 2 también, pero no es lo mismo. Las principales diferencias entre, digo, Esquema Nacional y 27001, porque al fin y al cabo son las más frecuentes de encontrar dentro del panorama nacional, ¿no? Pero al fin y al cabo, el solapamiento que puede haber entre la NIS 2 y el ENS y la 27001 no son lo mismo, son distintos. La NIS 2 se amplía, como vemos aquí, a un ámbito más amplio. Dentro del ENS y de la 27001 muchas veces no se explica qué ámbitos tienen que cubrir. Aparte de eso, se tiene que haber una notificación de los incidentes. Y aparte de eso, la NIS 2 lo que dice es que tenemos que securizar los third-party providers. Los que conozcáis la 27001 y el ENS sabéis que muchas veces eso no está cubierto dentro de esos puntos. ¿Alguien de aquí pertenece al sector financiero? Pregunto por centrar un poco el tiro, porque es importante comentar esta parte también. Bueno, simplemente para que lo sepáis, también hay una normativa nueva que corresponde al sector financiero, que es DORA, que ha entrado, si no me equivoco, este 17 de enero de este mismo año, y lo que al fin y al cabo lo que pretende es reforzar la resiliencia operativa del sector financiero. El objetivo es pretencioso, que es eliminar todas las vulnerabilidades a las cuales pueda estar expuesto el sector financiero, y aparte de eso a los sectores TIC que aseguran el análisis de datos de esas empresas, ¿no? Lo comentamos simplemente porque a lo mejor puede haber empresas relacionadas, ¿no? Pero bueno, lo comentamos un poco por encima. El ámbito de aplicación, como bien he comentado, son las empresas financieras. DORA es un reglamento, no es una normativa. Por lo tanto, la Unión Europea lo lanza y no se necesitan leyes dentro de cada país miembro para aprobarlo. O sea, tienen que implementarlo. Y bueno, todo lo que hemos comentado antes sobre los objetivos que perseguía, ¿no? Importante. Artículo 21 de la NIS 2. Yo creo que esto es con lo que os tenéis que quedar de esta presentación. Al fin y al cabo, la NIS 2, como hemos comentado, es multirriesgo, pero ¿qué soluciones podemos ofrecer nosotros? ¿Qué es lo que podemos ofrecer frente a esta problemática a la cual se enfrentan las empresas? Tenemos varios puntos los cuales se tienen que adoptar. Esas normativas observan políticas de análisis de riesgos, políticas y sistemas de gestión de incidentes, planes de continuidad de negocio sobre los cuales ha incidido tanto Pablo, seguridad de la cadena de suministro o esos third-party providers que muchas veces son atacados, seguridad de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas redes, TI, etcétera, 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 los que veis en pantalla. Para casi todos ellos podemos ofrecer una solución. Risk Assessment, preparación y detección y contención, Disaster Recovery, Backup. Hay muchos de estos servicios que obviamente les conoceréis y les tendréis implementados dentro de vuestras organizaciones, pero otros no. Y muchas veces, como bien comentaban los compañeros, es por desconocimiento de que esos servicios existen. Aparte de eso, pues podríamos implementar un Security Operation Center o gestión de vulnerabilidades. Cualquiera de esas soluciones puede ser válida. La cosa es verlo. Entramos dentro de la gestión de incidentes de la NIS 2 y es de qué forma obligan a que esos incidentes sean notificados. Este punto es una vuelta de tuerca más a la NIS 1 que ya existía anteriormente y ahora mismo si hay una brecha tiene que haber una prealarma en las 24 horas siguientes al evento, una notificación a las 72 horas y un informe final en el plazo de un mes. Si el evento siguiera abierto en esos 30 días,
habría que notificarlo también, habría que decir, oye, seguimos con el incidente abierto y aportar la información debida. ¿Cómo se hace que esto se cumpla? Pues al fin y al cabo, como siempre, con sanciones. Tenemos que comentar sobre esto que son 10 millones o un 2% del volumen en caso de las empresas grandes y 7 millones o el 1,4% del volumen de negocio en caso de las empresas medianas. Aparte de eso, pues en los casos más graves puede dar lugar a suspensión o prohibición temporal de alguna persona que desempeñe funciones importantes. Pero bueno, simplemente como comentario. Aquí tenemos un pequeño resumen de las obligaciones que en función de lo que tengamos que hacer, pues tenemos una serie de obligaciones. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en esto porque al fin y al cabo cada caso ad hoc lo podemos estudiar y podemos verlo por separado. Vamos a ir con lo interesante. ¿Cuáles son los servicios que nosotros podemos poner a disposición vuestra, como siempre, de la mano de 2K Systems, que es, no lo llamaría partner, yo lo llamaría como una extensión más nuestra de nuestro negocio, de nuestro business, porque al fin y al cabo esa relación existe. Tenemos nuestro producto en ciberseguridad, ojo, principal, que es el SOC, que es un Security Operation Center, que lo que hace es monitorizar la infraestructura de la organización 24/7, pero digamos que es la punta del iceberg. No quiero que veáis los servicios que yo os presente de una forma paquetizada, porque realmente no lo son. Si vosotros quisierais un SOC y vuestra organización lo requiere, obviamente se puede dar. Pero bueno, dentro de ese SOC tenemos Cyber Threat Intelligence, que son búsquedas dentro de la Deep y de la Dark Web, por ejemplo, credenciales expuestas. Tenemos un SIEM, que lo que hace es una ingesta de todos los datos que provienen de los endpoints y de la red. Tenemos NDR y MDR. ¿Alguien tiene un MDR o un NDR implementado en su organización a día de hoy? Veo que aquí el caballero tiene, usted también. Un NDR es, digamos, un antivirus avanzado. No es reactivo, es proactivo. O sea que puede enfocarse no solamente en un hosting local, sino en toda la organización en sí. Pero bueno, como comentario. Y después, obviamente, pues también log archiving. Aparte de eso, los servicios que vemos por fuera de este círculo son los que se pueden incluir a mayores. Tenemos IRM y encriptación. Recordad que esto no está paquetizado. Si vosotros quisierais encriptar vuestros datos porque tenéis un proyecto y solamente una persona tiene que verlo, se encriptan y solamente esa persona lo ve. Data Protection, Cyber Risk Assessment. En caso del Cyber Risk Assessment es un servicio que vamos a ver más adelante porque está muy relacionado con la NIS 2. Cyber Attack Simulation. Podemos hacer ataques a vuestra organización y ver cómo os encontráis, cómo lo tenéis. Y Vulnerability Protection. Vulnerability Protection también está enlazado con el servicio de SOC, dado que puede hacer un, llamémoslo, estudio de la infraestructura que vosotros tenéis, hacer la relación con los threat actors que hay a nivel mundial y, en función de las vulnerabilidades que esos threat actors exploten, proteger vuestra organización. O sea, prioriza las vulnerabilidades que vosotros tenéis sobre los threat actors. Entonces, lo que hace es reducir la superficie de ataque en relación directa con lo que vosotros tenéis. Aquí tenemos un poco lo mismo, que es lo que he comentado antes sobre los servicios divididos y una parte importante que es Data Protection, que es Backup y Disaster Recovery, que yo creo que, supongo que la mayoría de vosotros ya tengáis una estrategia de backup implementada, pero bueno, si no lo tenéis, y tenéis al compañero Julián, que le podéis llamar. Tenemos una cinta de backup, tenemos una NAS, ¿no? Y tenemos ahí el ordenador del cuñado que las mando allí, ¿sabes? Y ahí estamos, todos tenemos un cuñado, ¿no? Y siempre todo está a salvo, ¿no? Porque es el cuñado, claro, eso es. Entonces, que sepáis que bajo la normativa antigua esta, la GDPR que hablaba yo antes, ¿no? Pues ahora lo que se dice es que hay que tener una copia en el cloud. Y es así, hay que tener una copia en el cloud. No me vale la LTO ni ninguna cinta y demás. De hecho, yo tengo casos de, no, yo llevo la cinta
que ahora hay cintas que van a una velocidad de vértigo, todo hay que decirlo. Claro, yo tengo una cinta que la llevo ahí a la fábrica, la dejo allí, si tengo que recuperar, pues mando al mensajero, que es un tío que va en moto, ¿vale? Y me la trae y la ponemos y Santas Pascuas. Bueno, pues yo he tenido casos de que el cliente ha metido la cinta y la cinta no funciona porque, claro, del trayecto con la moto, que sean 10-15 kilómetros, ¿vale? Fastidiado, o del mismo sol que le está dando en el trasiego de ir y venir, ¿vale? Entonces, lo que mejora es ahora mismo es en el cloud, sí o sí, ¿vale? Los datos son inmutables, puedes recuperarlos, te puedes hacer incrementales desde 5 a 15 minutos, depende de la crecibilidad de tu negocio, y hoy en día hay que cumplir con la normativa, ¿vale? Y hay que hacerlo de la mejor manera digitalmente, ¿vale? Un punto, como decía Andrei, la reputación de la marca, ¿vale? Hay que poner todos los medios porque la reputación de la marca es lo que nos va a vender o es nuestra presencia dentro del mundo del negocio, ¿no? Entonces, una vez que ha sido alguien atacado, una empresa ha sido atacada, lo tienes que publicar, ¿vale? De hecho, ese es el gran problema y el gran miedo de las empresas. Tienes que publicar que has sido atacado y que al final pues, has tenido un problema, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, ¿vale? Ahí vienen los problemas de que los clientes a los que tú sirves pues ya no tienen esa tranquilidad, ¿no? O ya no están tan contentos contigo, entonces van a ir a la competencia. Entonces para eso hay que prevenir, hay que poner normas, o sea, hay que poner seguridad y hay que invertir en seguridad. Lo digo porque ha habido muchos casos de estos y conozco muchos, ¿vale? Incluso hay empresas que ya no han levantado cabeza y ya no han podido ampliar su negocio como lo tenían antes porque han tenido un problema de ciberseguridad, ¿vale? Y ya sin hablar de pues, que si nos entran, nos pueden vender la información de la dark web y la deep web, que está a mano de todos. Hoy he escuchado dos casos que me han chocado mucho. Uno es que te pueden entrar en tu WhatsApp si no tienes el segundo factor de autentificación, porque parece ser que te pueden mandar un mensaje o llamando al 086 o algo así, si tú no tienes el segundo factor de autentificación y no tienes un PIN en el WhatsApp, tú estás durmiendo, el 087 donde te lo envían es el buzón de tu móvil, te dejan un mensaje allí, yo no sé cómo lo hacen, pero te abren el WhatsApp y te ven todo, ¿vale? Eso hoy me ha chocado mucho. Y otro caso que ha habido hoy es que se venden los datos de una empresa llamada Kindred por de 130.000. Estoy completamente contigo. Aquí, si me permites, te voy a poner otro ejemplo que es muy parecido. En vez del ejemplo del WhatsApp, desconozco el porqué, pero por ejemplo, el Azure. Estoy seguro de que muchos tendréis o trabajaréis con Azure. Tú cuando creas una web application en Azure, lo que ellos tienen detrás en Azure, ellos sí garantizan que no puedan acceder a ello. Pero tú cuando creas una aplicación web, teóricamente ese tenant, o lo que tú tengas dentro, lo has configurado tú. Entonces, si después es accesible o es vulnerable, es problema tuyo. No depende de Microsoft. No depende de ellos. Entiendo que a lo mejor en este caso irá también un poco por ahí, que el uso o cada usuario... A ver, eso es, van un paso atrás. Adelante, vamos. En Europa, pues sabes cómo es, en España es peor todavía. En España, el tema de la normativa que debería haber entrado en octubre ya del año pasado, a día de hoy aún estamos firmando ahora cuándo va a ser la fecha de entrada. España paga una multa diaria por no estar ya transpuesta a la NIS 2. Entonces, bueno, pues eso extrapólalo a todo lo demás. Pero a eso voy, que muchas veces los malos pueden explotar este tipo de vulnerabilidades. Los explotan mucho antes, pero al final no es una normativa que proteja ese tema. Lo del WhatsApp al final no es un agujero de sistema, es yo como siempre lo he usado así, que ahora hay que poner un PIN, yo paso de poner PIN, ya tengo muchos PINs y muchas contraseñas, segundo factor de autentificación, ¿pero esto qué es? Pero ya no me vale con el PIN, ahora segundo factor, yo paso, entonces como pasa, pues como
La inteligencia del que está detrás, que quiere tu información o se quiere ganar dinero, ¿vale? Pues al final dice, pues si yo lo mando aquí y hago esto, vamos a hacer una prueba, Andrei. Tú hazte el dormido, venga, yo te llamo al buzón, no metas contraseña, anda, pues mira, funciona, pues lo vamos a hacer con el resto. Me cojo una maquinita que se encarga de hacer un ataque masivo, y el que cuela ha colado. Así, con el WhatsApp dice, no, yo es que ya te he puesto los medios. Te pongo que para que pongas el PIN y el segundo factor de identificación. Si tú no lo pones... Pero sí que es cierto, a lo que me quiere decir es que hubo un caso hace años, no sé si os acordáis, con Google, cuando llegó Google a España, esto es el buscador, la panacea, adiós a todo el Yahoo y todo esto. Y hubo un caso de un desahucio a una persona que no podía pagar su hipoteca en el banco, le habían desahuciado de la casa y tal, y este tío no encontraba trabajo. Y claro, llega un momento ya que le dijo una empresa, dice, tío, si es que sales aquí en Google como que tan desahuciado que no tienes ni un duro. Y gracias a ese caso se denunció a Google, las autoridades, no sé si os acordáis, y le dijeron que... Y claro, Google decía, es que nosotros somos americanos. Y como nosotros somos americanos, tenemos nuestras normativas aquí en América, ya, pero estás operando en España. Y aquí tenemos otro marco de seguridad. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, ya se abrió ahí la veda, ya no somos americanos todos por Google, sino que aquí está Google España. Y se rige bajo las normativas de seguridad de España, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, Google tiene que ir actualizando la información que tiene, ¿vale? Porque este tío que estaba desahuciado, que aparecía ahí y no encontraba trabajo hasta que se lo dijeron, llegaban las empresas y ninguno le decía, tío, es que sales en primera plana allí, porque fueron las cámaras de televisión a tu casa, estabais haciendo una propuesta porque te habían desahuciado y no te querías ir allí de la vivienda y sales en primera plana en el periódico, ¿no? Entonces, claro, ya ese hombre ya después de todo esto fue el que movió todo esto, pero sí que es cierto que muchos... ahora en España no se da tanto porque están muy pendientes, pero sí que es cierto que estamos vigilando mucho las aplicaciones y demás de fabricantes que vienen fuera. Pero esto hay muchos casos. Nosotros lo que ayudamos aquí, bajo la mano siempre de 2K System, es a ver la parte del Threat Intelligence, el servicio de Threat Intelligence que se llama, que es la reputación de nuestra marca. Podemos ver qué se está hablando de nuestra marca, qué está haciendo la competencia. Si ha habido una página web que nos la han duplicado con nuestro nombre, Griferías Peláez, me lo invento, ¿vale? Y hay un Griferías Peláez 2 ahí, que se llama igual, pero que acaba en vez de .es, .com, o .eu, o .rx, lo que sea, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que todos nuestros clientes se están registrando en esa página. ¿Qué pasa? Pues a través de este servicio se puede cancelar todo eso, ¿vale? Y luego se pueden ver muchas más cosas. Podemos ver si nuestro buzón de alguno de nuestros empleados se está vendiendo en la dark web o la deep web porque alguien lo va a comprar que quiere entrar como nosotros, o sea, como si fuese un empleado de nuestra empresa. Pues todo eso se ve en el servicio de Threat Intelligence, ¿vale? De la caza de inteligencia de amenazas. De hecho, este servicio es muy interesante, el que lo comenta Julián, puede tener otros usos, o le podemos dar otros usos. Por ejemplo, hago la pregunta, ¿quién tiene Forti en su infraestructura? ¿Fortinet? Casi todos. Muchos no lo dirán, pero yo te digo que el 75-80 seguro que lo tiene. Aquí en España es muy fácil que mucha gente tenga Forti, por ejemplo. ¿Por qué lo comento? Porque con esta herramienta de Cyber Threat Intelligence lo que podemos hacer es buscar Fortinet como tal, como empresa. Podemos ver las vulnerabilidades, las CVEs que ellos tienen a día de hoy activas y las que se están explotando a día de hoy, y mediante eso podemos relacionar si dentro de nuestra infraestructura pues, podemos tener pues, ese tipo de vulnerabilidades y obviamente después o parchear o tener pues, algún tipo de acción sobre ello. Al igual que digo Forti, puedo poner cualquier otro proveedor con el cual estéis trabajando. Esas herramientas al fin y al cabo entran dentro de un monolito y te dan muchísimos insights, muchísima información sobre ello. Otro caso de uso es, por ejemplo, nosotros podemos poner, por no señalar con el dedo a nadie, nuestra propia empresa. Nosotros entramos dentro de un sector de cloud providers y de proveedores de ciberseguridad. Podemos analizar a otras empresas dentro del mismo sector de cómo están siendo atacadas para poder prevenir nosotros también, y de hecho lo hacemos. ¿Por qué lo digo? Porque realmente puede ser un caso de uso para vosotros y al fin y al cabo todo esto se da, como bien ha comentado Julián, de la mano de 2K Systems, pero esos casos se pueden hacer y no están paquetizados dentro del círculo de los servicios, se puede hacer ad hoc. Pero bueno, como una pequeña anotación. El primer servicio que nosotros vamos a ver que, ojo, yo voy a hablar de 3 servicios por no saturaros tampoco con mucha información, que después sepáis que hay muchísimos más y si tenéis alguna necesidad
dentro de vuestros negocios podemos hablarlo y podemos reunirnos con 2K y podemos ver lo que necesitáis, ¿no? Pero el primero es el Risk Assessment. El Risk Assessment está muy relacionado con la NIS 2 y ¿qué es lo que hace? Estudia tu postura o la de tu empresa frente a la ciberseguridad. Como vemos en este pequeño gráfico, existen posibilidades altas de tener un impacto alto o bajo, lógico, ¿no? Y después pues tenemos unas amenazas y unas oportunidades que al fin y al cabo lo que pueden dar lugar es a tener una cierta vulnerabilidad. ¿Qué es una amenaza y qué es una oportunidad en este caso? Al fin y al cabo una oportunidad puede ser una misconfiguration que haya dentro de vuestra infraestructura y que después dé lugar a una vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad puede provocar un impacto dentro de vuestra organización y que después haya que buscar una contramedida. Podemos tener suerte, podemos tener una auditoría interna dentro de nuestra organización y podemos detectarlo y podemos remediarlo. Pero si no tenemos suerte y esa vulnerabilidad es explotada por los threat actors, ahí es cuando nos vemos ante el impacto de tener que pagar, como comentaba antes Pablo. ¿Cómo dividimos nosotros los activos dentro de las empresas? Personas, sistemas e información. Y esta actividad tiene 3 fases. La primera fase, hacemos una encuesta de campo. Lo que se llama una encuesta de campo son 150 preguntas, es un cuestionario completo sobre la infraestructura, sobre lo que tengáis dentro de vuestra organización referente a la ciberseguridad. Después, evaluación de la seguridad. Se hace una identificación, se hace una criba. Nuestro técnico o nuestros técnicos lo que hacen es comprobar si lo que realmente tú tienes ahí, si se corresponde con el nivel adecuado de securización o el que se tiene que tener a día de hoy. Y la fase 3, que es, se da un plan de intervención. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Se da un indicador de qué es lo que se ha visto, la criticidad, el nivel, el riesgo que supone tener eso dentro de nuestra organización y las referencias. Eso se daría pues, un reporte. Esto es un pequeño ejemplo para que veáis cómo se daría el reporte en cuanto a ese servicio se refiere. Después, securización de la cadena de suministro. Esto es un punto importante dentro de la NIS 2. Nosotros utilizamos proveedores como Recorded Future o como Grupo AB, ¿por qué no comentarlos? Al fin y al cabo la transparencia es lo más importante, para poder detectar brechas dentro de las organizaciones. Al fin y al cabo, bueno, estamos en España, ¿no? Un estudio dice que el 66% de las organizaciones no confían en que sus proveedores dirían que han tenido una brecha dentro de sus sistemas, ¿no? Esta herramienta lo que ofrece es una visión en tiempo real de ese score que tienen las empresas, ¿no? Y puede estar incluido dentro del servicio de SOC o puede ser contratado ad hoc. Con esto hemos visto Risk Assessment, Cyber Threat Intelligence, el servicio de SOC como tal. Hemos comentado un poco qué impacto tiene la NIS 2. No me gustaría finalizar la presentación con cómo se hace siempre, ¿no? Gracias, no. Me gustaría hacer una llamada a la acción. Probad alguno de estos servicios, comentadnos vuestros casos de uso, lo vemos y nada, muchísimas gracias. Pones la última mía. Muy bien, Andrei. ¿Hasta ahora tenéis alguna duda? ¿Os gustaría comentar algún caso? ¿Algo que quisierais? Sí, normal. ¿Alguna inquietud? Perdón. No, pero muy bien estructurado. ¿Vuestro? Es la presentación más clara que vi de la NIS 2. O sea, Bueno, ellos también te proponen unos servicios. Nosotros proponemos unos servicios y ellos otros. ¿Te refieres a infraestructura de cloud? Hay varios. Claro, sí, hay una parte que se puede hacer directamente con ellos o os podemos proponer otras cosas. Pues sí, tenemos con ellos directamente, sí, sí. Sí, sí. Eso tenemos aquí a nuestro representante de CloudGal también. No, igual es que no me ha llegado. Ya está. Si la solución de cloud que ofrecéis en ambos casos Sí. es vuestra, está alojada en España, está alojada Sí. fuera, Está alojado en España. Está alojado en un CPD en Madrid, en Alcobendas. lo vais cambiando, ¿no? Está siempre ubicado en el mismo emplazamiento. Siempre Sí, está. aparte, nosotros es un tema importante con el tema legislativo, porque muchas veces la gente,
pues no se da cuenta de este tema, ¿no? Y muchas veces los servicios que ellos ofrecen, o sea, que ellos contratan, por ejemplo, un sistema de gestión de contraseñas o las máquinas donde tienen alojadas, muchas veces las tienen contratadas fuera y ni siquiera lo sabes. Tú, pues bueno, pues nos pasaba con las PAS con un cliente, ¿no? Que tiene las PAS, lo utilizaba como gestor de contraseñas, pero tú puedes escoger dónde quieres que se almacene esa bóveda de tus contraseñas, si en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Por defecto es en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas también en cuenta, porque al final tú puedes estar teniendo un incumplimiento legal porque tú ni siquiera sabes dónde lo presta un tercero, ¿no? Entonces, nosotros sí es verdad que todo lo que ofrecemos nosotros o está en España o cumple la normativa europea. Entonces, ahí es importante, ¿no? Un tema que comentaba antes muy bien Andrei es que con el tema de los ataques, las pruebas que hacemos de cybersecurity para comprobar un atacante lo que podría hacer, lo hacemos desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista desde fuera, es decir, el atacante no sabe nada de nosotros y nos intenta atacar desde fuera, ¿vale? A nuestra IP pública, digamos, de la empresa, y otra, si está dentro de la empresa. Tú imagínate que alguien llegase a la empresa y se pinchase a una toma de red que tienes en la empresa, ¿vale? Pues ¿hasta dónde podría llegar? O si yo infecto a un empleado mío, desde ese empleado, ¿a dónde puedo llegar? ¿Cuánto puedo escalar? ¿No? Entonces, es muy importante este tipo de trabajos, ¿no? Porque al final, desde fuera a lo mejor estás protegido, pero internamente no, o al revés, ¿no? Entonces, hacer ese trabajo en conjunto te da mucha información de la empresa y te protege muchísimo para evitar que pueda pasar alguna cosa, ¿no? ¿Dudas, preguntas? No os cortéis. Es gratis. Tengo algunas, de normativa. ¿De normativa? Primera, ¿en qué situación legal real está la NIS 2 desde el 17 de octubre? En ninguna. Venga, sí. El 14 de enero se aprobó en Consejo de Ministros el borrador de la norma, está abierto la audiencia pública para alegar lo que quieras, se va a tramitar de urgencia porque se pidió trámite de urgencia, que como no se aprobó en octubre, Un momento. Europa requirió que en 6 meses tiene que estar aprobada la norma y lo que nos dicen es que probablemente a finales de febrero ya esté aprobada. El borrador ya es público, puedes entrar en la página del Ministerio del Interior y lo ves. Y las diferencias un poco que tiene el borrador de la norma con respecto a lo que era la directiva, que es de mínimos, es las cuantías de las sanciones que ya clasifica las leves, graves y muy graves con los distintos tipos, la más baja 10.000 euros, la más arriba. Luego que te pueden inhabilitar para el cargo en el caso de la dirección, pues la responsabilidad de la CIBE pasa a ser a los órganos de dirección y te pueden inhabilitar para el cargo o en la empresa suspender la actividad si se incumple reiteradamente. Que los 10 mandamientos, que era el 21, pasa a ser el 15 en la ley, que es la ley de coordinación y gobernanza. Sube. Son los 10 mínimos exigidos técnicos para cumplir ciber, pero está abierto porque se va a crear el Centro de Ciberseguridad Nacional a que den más medidas que tengas que cumplir. En la diferencia de anexo 1-2, que es importante, o esenciales, las grandes tienen que pasar certificaciones previas de cumplimiento y periódicas y tener una declaración de aplicabilidad de política de la empresa. Y las que son importantes, que son las que no son tan críticas, solo se les auditará si hay un incidente o se sospecha que incumple o hay una denuncia, pero está libre a que tú te puedas certificar si quieres, igual que las esenciales. ¿Y hay algún procedimiento de certificación como para la ISO 27001 o algo así? ¿O simplemente si pasa algo, te vienen y te llaman? Un momento, por ponerla en situación, representante Jolín, casi, a ver si fichamos a alguien, Jolín, para Bicon. Sí, venga. La norma lo que dice es que, a ver, en España la anterior directiva tenía ya organizaciones que era papá Estado o mamá Estado, que te decía, tú eres operador crítico esencial y tienes que cumplir, y te tienes que certificar. Si eres administración pública, trabajas o eres participada por el Esquema Nacional de Seguridad, y si no, por la norma que a ti te dé la gana, la ISO o la que quieras. La nueva directiva te dice, por ahora van a seguir estando el CCN para Administración Pública con el ENS y Cibercer y demás con las otras, pero no dice que tienes que estar certificado, pero aún no dice en qué, porque el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad es el que va a decir el tipo de certificación. Eso es. En esa fase estamos. Y esta es la letra pequeña. Están esperando Hay unos. muchas organizaciones que están certificadas en la ISO 27001, están certificadas en el ENS en nivel bajo o medio, no en el alto, pero que su ámbito de certificación y el alcance que tienen de la certificación es Eso es el importante. sistema financiero, el
Correcto. Eso no cumple la NIS, porque una de las nuevas letras pequeñas de la norma es que toda la organización tiene que estar certificada. Ya no puedes decir yo solo me certifico en este sistema o yo solo certifico mi correo. Es que ahora toda la organización tiene que estar certificada. Entonces, si estás certificado en ENS y en ISO, toda la organización, y en ese nivel alto, obviamente vas a cumplir y vas a tener muchos deberes hechos. No todos, porque hay novedades en la NIS que no están ni en el ENS ni en el ISO. Eso como nos comentaba ella, hay mucha trampa en ese tema, ¿no? De, ¿tú estás dado en el Esquema Nacional de Seguridad? Sí, pero estoy dado de alta y solo en este tramito pequeñito, ¿no? Claro, ahora, la realidad es que ahora mismo muchas veces la gente no pregunta en qué alcance tiene tu Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Pero esto va a ser ya, ¿sabes? Ya no va a colar el tema de que no esté toda la organización. Y luego hay otra cosa, que es que con la antigua NIS, igual que con la LPIC, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, era papá o mamá Estado el que te notificara, tú eres operador y tienes que cumplir. Con la NIS, si eres pequeño o grande, más de 50, más de 250, y estás en alguno de los sectores de los anexos, te aplica. O sea, no te tiene Es que tuya. venir nadie a decir, tengo que cumplir, y te pueden auditar en cualquier momento. Y otra de las novedades que también reclamaban mucho es que todas las organizaciones tienen que tener un responsable de seguridad o de ciberseguridad, que puede ser una persona física o un órgano colegiado. Puede ser un comité el que lleve la ciber. ¿Qué pasa? Que tienes responsabilidad penal. ¿Vale? La penal si eres persona física, si es órgano es colegiado y aquí todos aguantamos. Abogados. Aunque tenga un representante del comité, pero el comité es el que va a responder, tanto civil como penalmente. Entonces, Yo casi veo más complicada esa parte que la técnica. y no vale ser cualquiera, Eso es. tienes incompatibilidades, por ejemplo el de ciber, por razones obvias que nosotros reclamábamos durante muchísimo tiempo, no puede ser el mismo responsable de sistemas o de infraestructuras, porque este era uno de los problemas que teníamos en las organizaciones. Eso es. El de ciber pide dinero y te dice, no, yo este dinero no lo necesito para los sistemas, o lo necesito para infraestructuras, entonces tú, bueno, ya luego si tal te damos dinero. No puede haber ese choque. Hay que dividir. Que va un poco relacionado con lo que hablábamos antes. Realmente no puedes ser tú las dos partes, ¿no? Y no puedes ser tú el responsable cuando tú no tienes medios para poder aplicar lo que tiene que aplicar. Pues bueno. Sí, sí. Penal, claro. Claro. No, a ver, lo que dice la norma es que el responsable de ciber o el comité tiene que tener rango de director o director general en función de cómo tengas estructurada la jerarquía en la organización. Pero que vamos, que tiene que tener peso y autoridad suficiente y recursos para poder gestionarla. Y además lo que dice la norma, o sea, el borrador de la ley, lo que te dice es que ese responsable tiene que tener, y da igual que sea personal interno o personal externo contratado, pero suficiente para poder gestionar la ciberseguridad. O sea, ya no vale de, sí, yo lo hago, yo lo cumplo. que era lo que pasaba muchas veces a nivel de ENS, el famoso cumplimiento. Yo cumplo, pero miento como un bellaco, porque tenemos un montón de documentación, pero luego a la hora de la realidad no Sí, y a nivel de responsabilidad muchas veces la persona que era responsable no era la persona que tenía que ser responsable. Era un administrativo que estaba allí. El señalado. Era un pobre testaferro que estaba allí pobre, pues, firmando lo que fuera, ¿no? Pero el tema, claro, y el tema con respecto al tema de responsabilidad, pues un poco como si eres arquitecto o eres aparejador, ¿no? Tú al final tienes una responsabilidad de los proyectos que tú firmas, ¿no? Pues aquí es un poco igual, tienes que tener una responsabilidad real, tienes que ser una persona que tiene peso, que te puede tomar decisiones y que tenga medios y recursos para poder aplicarlas. Si no, al final, pues no se defiende. El papel pues está muy bien, pero luego tienes que poder demostrar. Manera de concienciar y dar la realidad, hacerla que la realidad, ¿no? Que las personas que tengan su rol, ¿no? Al final eso se convierte, es un pan con hostias. O sea, yo soy todo y luego al final no, se lo he dicho mi primo, el cuñado. Luego llama al cuñado no existe, el cuñado se ha ido. Para incentivar también eso, lo que ha hecho el legislador es trasladar la responsabilidad al órgano de dirección y hacerle responsable solidario de las sanciones como consecuencia del incumplimiento de... Y en España es un poco lo que comentaban antes. ¿Cómo funciona la cosa aquí en España? A base de sanciones, ¿no? Sí. Al final, si tú tienes una responsabilidad como desde la dirección, ¿no? De que tienes claramente que aplicarlo, pues bueno, pues ya no es lo mismo, ¿sabes? No echas la culpa al informático. Ya es tu responsabilidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, algo que, a ver, desde el punto de vista de los que estamos en la parte de ciber, como soy yo, siempre nos quejamos que, por ejemplo, en administración no hay sanciones. O sea, las administraciones entre sí no se sancionan. Bueno, pues la nueva ley que dice, vale, no va a haber
puede inhabilitar para el cargo o suspender la actividad de la organización hasta que no corrijas todos los problemas que tienes. Y para nosotros eso es una ventaja, Claro. porque muchas empresas trabajan con la administración y yo estoy haciendo mis deberes y tú no los haces. Esto hay desequilibrio. Entonces, bueno, esa parte yo creo que también es una ventaja. Y para hasta suspender la gestión de un concello, o tema culpa. La ley lo dice. Luego veremos. Claro. Bueno, con un incidente gordo, el propio concello ya no trabaja. Claro. Y te puede poner muchos de aquí al Sí, de hecho Claro. mira, Que si lo permiten a uno, lo permiten para todos. el ejemplo que ¿sabes? os ponía yo antes, del tema de los concellos con el tema de la copia de seguridad y tal, ¿no? A nivel de protección, muchos concellos pequeñitos tampoco tienen recursos para defenderse, bueno, no tienen recursos ni la preocupación de tener que defenderse, ¿no? Entonces yo he visto concellos con la carpeta del padrón publicada en el EMULE. ¿Sabes? Esto lo he visto yo, a mí no me lo han contado, esto lo he visto yo, ¿sabes? Entonces tienes el padrón, después la policía, compartidos a internet para que todo el mundo pues, pueda ver pues, cómo es el concello de X, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahora ¿qué se pretende con esto? ¿Se va a conseguir 100% que pase eso? Probablemente no, pero por lo menos que nos den ese marco es un avance importante, porque hasta ahora no lo había, no había esa responsabilidad. Entonces, por lo menos alguien habrá con 2 dedos de frente que diga, ostras, pues ojo que por lo menos tengo mi responsabilidad y si me paran el concello por mi culpa, pues bueno, igual hay que hacer. Lo va a aplicar a concellos de más de 20.000 habitantes, que es lo que dice el borrador de la ley. Claro, pero, Que oye, no es el pequeñito, que al final le puede ya bastante bien eso lo que está haciendo. Ya. Pero por lo menos los grandes que tienen estructura, de responsables de sistemas, que tienen gente para cubrir la ciber. Eso sirve de precedente. Tener un equipo ya. Estados Unidos que puso una ley que sacan ahora, pero dentro de 2 años tienes otra mayor. El borrador de los anexos te lo dice claramente. Anexo 1, más de 250 es esencial Sí. y tenéis que certificar sí o sí. Si eres de más de 50 ya es importante, igual que las del anexo 2. Hasta 250. Y auditar en caso de incidente o incumplimiento. claro. De todas formas, lo que os comentaba un poco antes, dudas que tengáis con respecto a ese tema, mandarnos un correo que os decimos si os aplica, si no os aplica. Echamos una mano ahí. Y tirar sin problema. ¿Faltan? Faltan manos. Manos. Sí, sí que es verdad que falta, que hace falta mucho trabajo, ¿no? Pero falta sobre todo concienciación, yo creo, mucha gente. Tenemos otra pregunta. Vengo a estas reuniones aquí en el círculo para aprender y culturizarme también un poco, ¿no? Pues muchas gracias. Y estamos sometidos a varias transiciones, la Sí. transición ecológica, la transición digital. Esto, la ciberseguridad para mí creo que forma parte, aparte de la cuestión operativa del cumplimiento de normas, que a los europeos nos encanta, ¿no? Pues ayer he visto la foto que define a lo mejor esta reunión, que es un señor que acaba de ser nombrado presidente de Estados Unidos, rodeados por todos los dueños de WhatsApp, de Meta, etcétera, etcétera. Y están ahí porque quieren desregularizarse frente a Europa que quiere regularizarse. Y estamos viendo lo que está pasando. Apuramos mucho en Europa regulando, aún sin haber hecho la transición digital a la que tenemos que someternos con un plan de tiempo. La transición digital está programada al mínimo en una fase al 2030 y al 2050. Lo mismo con la energía. Piano, va montando. Es decir, va a haber todas estas soluciones y tal, pero necesitamos culturizarnos. Aquí en el Club Financiero tenemos muchísimas reuniones de todo tipo, muchas de corte financiero, ¿vale? Pero muy pocas desde el punto de vista técnico y divulgativo. Esta es una ocasión, yo vengo con curiosidad, pero que, vamos, estamos en las antípodas. Nadie está pensando en la ciberseguridad, la gente está pensando en sacar adelante sus negocios. Claro. No se le puede meter en la gran lista de cosas que tiene que cumplir una empresa también la ciberseguridad a base de un mensaje que es: te vamos a multar, cabrón. Por favor, me reído. Pero España funciona muy bien eso, ¿eh? Eso en España funciona muy bien. Pero sí es verdad que viene un poco relacionado, Tenemos que culturizarnos un poco más. y un poco por eso lo comentaba yo antes, ¿no? Que parte de nuestros trabajos un poco... Seguro que no nos van a multar, si no, nos vamos del país. Un poco lo comentaba yo antes, ¿no? Que parte de nuestros trabajos un poco esta culturización, ¿no? Saber un poco que esto existe, que hay medios para ir dando esos pasos y luego a partir de ahí, pues evidentemente cada empresa tiene sus necesidades y sus compromisos, ¿no? No es lo mismo pues una empresa pequeñita que un astillero, ¿no? Un enfoque que yo creo que es esencial y pasa mucho en otros tipos de cumplimiento de normas, y es la cuestión de la reputación. Las empresas debemos ver que gastar en ciberseguridad mejora nuestra reputación. Y
presupuestar todos los años en materia de ciberseguridad. Correcto. Mientras sea una obligación a cumplir, bien, Claro. Sí, mejor sí, sí. lo vamos a cumplir. El mero hecho de pertenecer. El fulano de tal y que nos monte. Porque, a ver, le doy la llave de mi emprendedor. Es así como... Pero yo creo que pasa un poco, va todo un poco de la mano, ¿eh? Yo creo que al final tenemos que trabajar un poco en los dos lados. La normativa nos ayuda, porque al final, si no, vamos un poco en una anarquía absoluta, ¿no? Y muchas veces, si yo no tengo una normativa que me proteja a mí de terceros que trabajan conmigo, que no están haciendo nada, y yo necesito que me protejan, y otra cosa es que yo, a nivel reputacional, yo también me quiera proteger yo y quiero que eso se proteja, ¿no? Digamos que todo tiene que ir un poco de la mano. Si es verdad que a nivel burocrático, la burocracia sabemos todos cómo va y lo rápido que va, y muchas veces no vamos en la línea, ¿no? Por eso comentaba antes también el tema del compromiso de dirección, que sea la propia dirección la que diga, oye, pues mira, esto es un tema importante, que tenemos que pararnos, sentarnos, mirar y darle la importancia que tiene dentro de la empresa, pues es lo que te hace avanzar, digamos, dentro de la empresa. Si no, pues seguiremos todos igual. Porque nosotros que trabajamos y hablamos con muchos departamentos de informática, cuando llegamos a una empresa que tiene el departamento de informática y nos dice, bueno, es que hasta ahora nunca pasó nada, hostia, a partir de ahí ya tenemos un tema complicado. Decimos, aquí tenemos que picar piedra, pero... Mira, es que tienes un Windows 2003 que está abierto a Internet, que tiene los puertos dirigidos, no tiene... Esto va... Pero hasta ahora ha funcionado siempre muy bien. Ha habido casos así, ¿eh? Esto siempre funciona así. Y cuando has hecho una investigación, se ha visto que todos los días se está mandando 5 euros a China y nadie sabe que había un canal ahí que se está mandando del departamento financiero dinero sin saber. Y el tema que comentaba antes Julián, de todas las credenciales que se venden en la red oscura, joder, pues hay credenciales de correos... No os de imagináis accesos, hay todo un lo que montón, se ¿no? encuentra ahí. Y tener un servicio que te esté diciendo, mira, todos los correos de tu empresa, no hay ninguno que sea visible por lo menos, pues te garantiza también que haya eso, ¿no? Pero es muy habitual que en cualquier empresa que hagamos este tipo de estudio, que encontremos alguna credencial de algún correo de alguien de la empresa. Sí. ¿Sabes? Y luego a partir de ahí, y que funciona. El malo gana casi siempre. Siempre. Hay que ponerse lo complicado. ¿La policía es buena? La policía es muy buena. A ver, ahora hoy en día hay EDRs, ¿vale? Que también lo proponemos junto con dos que asisten el poder tenerlo, que ese tipo de EDR se lleva la reputación porque trabaja con los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, cuando se hace un análisis a la dark web o la deep web y se ve realmente quién es el atacante, ¿vale? Porque hay EDRs, yo conozco muchos EDRs, pero tengo en la mentalidad un EDR... Un EDR es el antivirus tradicional que había antes, ¿vale? El antivirus tradicional te encontraba cosas, pero el EDR es el análisis que te detecta y te da una respuesta, ¿vale? Bueno, y básicamente que los antivirus tradicionalmente se basaban en firmas, con lo cual detectan lo que se conoce, y hoy en día salen nuevos, pues no sé, millones al día. Entonces el EDR no deja de ser un antivirus que bueno, te da visibilidad normalmente desde una consola central de todos los equipos de la empresa, y se adelanta un poco en base a comportamientos y aprende y remedia automáticamente, que es un poco eso, ¿no? No hace falta que una persona esté mirando logs todo el día y parece que hay algo por aquí y lo bloqueo, ¿no? Te apoyas un poco en la automatización. Hoy en día, como dice Ismael, gracias, hay antivirus tradicionales, el EDR de ahora, ¿vale? Que está enganchado con los cuerpos de seguridad del Estado, con el FBI, con la Interpol y demás, y son capaces de detectar quién es el atacante, porque eso va por grupos de atacantes, ¿vale? Está Lazarus, hay otros cuantos, y son capaces de decir, oye, sabemos quiénes sois, sabemos dónde están, si no devuelven la información a estos clientes, vamos a ir a por vosotros. Y eso es lo único que ahora mismo, hoy en día, se puede hacer. Bueno, rompiendo una lanza, como comentábamos antes, que tenemos un muy buen nivel a nivel policial. ¿Qué pasa? Muchas veces están limitados por muchas cosas. ¿Por competencias o porque...? Claro. A ver, al final... Por origen. El EDR, dices. Yo que conozco así en esta materia y sé que se va a la palma es CrowdStrike. ¿Vale? Este servicio también lo ofrece. No obstante, hay que tener en cuenta que cada EDR, al fin y al cabo, es lo que decía también Ismael, no deja de tener un pool de eventos conocidos. Entonces, ¿se pueden comparar los EDRs a día de hoy? Sí. ¿Que sirve de algo? No. ¿Mejor tener un EDR que un antivirus? Sí. Al fin y al cabo, ahí es un poco la solución, ¿no? El dónde queremos incidir, ¿no? Mejor prevenir y tenerlo, y después ya entraremos en detalle de qué EDR es mejor.
Sí que es verdad de todos modos que yo estoy de acuerdo con usted, que al final hay mucha regulación en Europa, parece que aquí no hacemos nada más allá de regulaciones, pero sí que es cierto que siendo optimistas, gran parte de lo que vemos aquí, aunque parezca a lo mejor un poco complejo o lo que sea, pues son cosas que a lo mejor ya muchas empresas, ya la gran parte están implementadas, y si no están implementadas es seguir un checklist de cosas y simplemente haciendo cosas muy simples y muy básicas, por lo menos la parte más técnica la podemos cubrir. Oye, evidentemente luego hay una parte normativa pues más burocrática que hay que hacer procedimientos, ¿no? Pues el tema de también que puede hacer Revo con el tema del SOC, ¿no? Que directamente ellos alertan, en este caso cuando se cree el Centro Nacional de Ciberseguridad, pues alertarán directamente para allí, ¿no? Pero joder, el resto de cosas, pues bueno, ¿dónde están tus datos? ¿Tienen copia de seguridad? ¿No tienen copia de seguridad? En la empresa, aparte de donde están los servidores o donde esté ubicada la copia de seguridad, ¿hay otro sitio donde físicamente está la copia? Perfecto. ¿Es inmutable? No, pues ya tienes un elemento más que cubrir. ¿Tienes una copia fuera de la empresa? Pues una copia en cloud inmutable también vale. Luego tienes el EDR, tienes la formación a los empleados, tienes simulacros de phishing, tienes Cyber Risk Assessment para ver qué vulnerabilidades tienes descubiertas. El EDR, bueno, si dije el EDR ya, pero yo creo que la idea es que mentalmente tengamos la idea de que la ciberseguridad es un conjunto de cosas que podemos hacer en la empresa. Cuantas más capitas podamos poner, mejor. Eso es. ¿Sabes? Entonces, ¿podemos ser siempre 100% seguros? No. ¿Podemos reducir muchísimo el impacto? Muchísimo. Vale, pues es lo que tenemos que ir. Los sistemas operativos lo mismo, ¿no? Al final, lo que comentaba Pablo, que haya Windows XP o Windows 7 o sistemas operativos fuera de soporte y estén dentro de la red corporativa, pues es un problema, ¿no? Pues hay que hacer una estrategia, o bien se actualizan, o bien se aísla de la red, o lo que sea. El parcheado automático de Windows, simplemente, ¿no? Que todos los días estén buscando parches y se actualicen. Es que esto te reduce a lo mejor la superficie de ataque un 70-80%. No has llegado ni a hacer trabajar el EDR, que sería lo ideal, ¿no? Que eso sea la última capa, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, esto pues, tampoco a lo mejor aplica a todos los clientes, porque no puedes autoactualizar en cualquier sitio, porque los sistemas que tienes pues, no te permiten que tú instales actualizaciones por instalar. A veces hace falta tener una serie de equipos que sean los que utilizas de prueba, ¿no? Digamos, entonces tú parcheas todo ahí, ves que funciona bien, entonces lo aplicas al resto de la empresa, ¿no? Esto digamos que cada empresa pues también es un mundo, ¿no? No es lo mismo una industria que una oficina. Bueno, pues hay que ver también qué es lo que se hace con cada una de ellas, ¿no? Y cuando no te quedan máquinas físicas, es el momento de saltar al cloud, acordaos. Porque es que hay mucha contradicción. Igual que cuando sales a conducir. O sea, evidentemente, si vas a 150 por la autopista, uno de los riesgos que tienes es que te multen, igual que en ciber no apuntes. Pero el riesgo mayor que tienes es que te la estampes y te maten. Que te pinches una rueda. Pues en ciber es igual. O sea, tu mayor preocupación no es que te multen. La multa llegará al final, pero antes tendrás gastos por un incidente y nosotros los que trabajamos en esto hemos visto empresas en suspensión de pagos porque después de un incidente no se pueden recuperar. Correcto. De hecho, un porcentaje muy alto. Sí, sí, se han disuelto muchas empresas. Al final es una herramienta que te ayuda a servizar tu negocio. Pero eso lo estamos comentando ahora después de 1 hora y media. Estamos aquí. Claro. Es por donde tenemos que empezar, por una culturización. Lo peligroso es la ciberseguridad. No, la La ciberseguridad, el problema del ataque en cuanto a seguridad. Claro. No sé, yo conozco a una persona que trabaja en ese campo y tal, y comentaba en una cena de amigos la vulnerabilidad de nuestras tarjetas de créditos en eventos masivos, ¿no? Sí. Alguien viene y te puede Sí, por la cercanía y te la copien. Bueno, todos los que estamos ahí nos acojonamos y por supuesto necesitamos el reconocimiento. Porque no tenemos la cultura, ¿no? Porque estás pensando que te van a... Se veía gente. Pero mira, es un buen ejemplo. ¿Las empresas tienen que saberlo todo? No. Para eso tienen que tener su departamento de informática que tenga que ser muy bueno en ese campo o empresas externas que podamos ayudarlo a eso. Y un poco viene por ahí nuestro servicio, ¿sabes? Por eso os decía yo al principio que nos gustaba mucho estar cerca de la empresa o irnos a la empresa. Porque cuando estás allí es cuando realmente ves cosas que dices tú, pues si hubiéramos montado esto, si hicieran esto, ¿cómo es vuestro proceso? ¿Cómo trabajáis a nivel de producción? ¿Cuánta gente tiene? ¿Quién tiene acceso a datos críticos? Eso lo ves cuando estás allí, ¿no? En la empresa, ¿no? Por eso, ¿la empresa tiene que saberlo todo? No. Pero tiene que tener esa inquietud de decir, oye, pues esto puede ser un problema, ¿no? Pues yo no sé cómo va, ¿no? Pues ¿a quién llamo para que me venga a ayudar a este tema, ¿no? Y que hoy por hoy, sí es verdad que hay un montón de herramientas que no hay que hacer un súper despliegue económico para subir mucho el nivel, ¿vale? Es decir, de pasar de 0 al 90 no es tan caro como pueden ser otras cosas, ¿no? Luego del 90 a 100, sí, claro, ahí tienes que afinar bastante, ¿no? Pero, hombre, te pasas de 0 a 9 pues, relativamente rápido y de forma muy económica, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que ir, culturizar, que la empresa tenga esa inquietud y a partir de ahí pues, empezar a meter capitas.
No, yo me quedo tranquilo si salir de aquí sabiendo que hay un partner que es capaz de poder ayudaros a cerrar o prepararos para la parte de consultoría, auditoría o para empezar a asegurar cierto tipo de zonas en vuestra empresa que todavía lo tenéis en desconocido, no tenéis personal para ello o que no lo conocéis, ¿vale? No hay personal certificado, que eso. Estamos para ayudaros en A ese nivel normativo lo este mismo, es decir, nosotros no hacemos la normativa, no hacemos las auditorías, pero sí os podemos poner en contacto con gente que lo haga, ¿vale? Entonces nosotros hacemos toda la parte técnica y cualquier duda que tengáis de otro os la podemos resolver nosotros directamente y si necesitáis más para que alguien os ayude al tema de la auditoría, etcétera y tal, os ponemos en contacto también con gente sin problemas, damos opciones también. André, ¿querías decir algo? Y aparte de eso, pues bueno, dos cosillas. Invertir en ciberseguridad es menos caro que pagar un rescate. Correcto. Es que quedar un poco con esa idea, ¿no? Os pongo un ejemplo, ya no os molesto más, ya lo dejamos, ¿no? Pero hace 2 años, ¿no? Me llamó una empresa porque, bueno, tuvieron un ataque, les encriptaron los datos y les pedían un rescate, creo que eran 168.000 euros, ¿no? Por el rescate. El caso es que me llamaron porque otro cliente nuestro les habló de nosotros para que securizáramos eso, porque iban a pagar el rescate, porque no tenían otra forma de recuperar los datos, la última copia de seguridad la tenían, decía 72 días, eran 90 personas, y el retraso que iban a tener con sus clientes, la multa que le iba a poner el cliente era superior a los 168.000 euros, ¿vale? Entonces iban a pagar el rescate. Nos llamaban para que una vez que hicieran eso, nosotros fuéramos allí y lo protegiéramos, porque ya era la segunda vez que les pasaba. Claro. Y yo decía, joder, ¿y cuándo fue la vez anterior? No, la vez anterior fue el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado solo nos pidieron 6.000 euros. Entonces, pagamos, recuperamos los datos, porque los recuperaron, podéis no recuperar, pero los recuperaron, y bueno, como fueron 6.000 euros, pues siguieron trabajando y ya está. Inversión en ciberseguridad desde el primer ataque al segundo, 0. ¿Vale? Pero, claro, lecciones aprendidas, 0. Lecciones Aprendieron todas en Pagar. el segundo. Porque te van a volver a atacar, porque tú pagas. Nunca hay que pagar. Sí. Decimos, párate, vamos a analizar, vamos a ver qué podemos hacer, no nos hizo caso y pagó. Ajá. Y al día siguiente nos llama Otra vez. lo primero que me dice, Claro. pagues, y digo, ¿por qué no voy a pagar? No hay que pagar. Dice, ¿qué habrás hecho? Te piden más dinero. Y digo, es que Efectivamente. entiendes de que estás negociando con delincuentes. O sea, Claro. es que Claro. De hecho, aquí hay 2 estafas ahora, ¿no? La primera es la de recuperar tus datos, es decir, bueno, si me pagas el dinero, yo te desencripto los datos. La segunda es, una vez que me has pagado y eso, te digo, tengo tus datos. Si no quieres que los publique para que tengas una denuncia por la Agencia de Protección de Datos, pues es este tanto más. Entonces, claro, Contra eso no se puede luchar. nunca hay un fin, ¿sabes? Entonces, imaginaos en esta empresa, 188.000 euros de Pero no hay que pagar, no hay que pagar nunca. Se dice que no hay que pagar porque te van a volver a atacar. O sea, es muy sencillo para un hacker el poder volverte a meter el algoritmo de ransomware dentro de tu sistema. Luego, también hay una realidad también, y es que todas las empresas que pagan quedan marcadas como clientes VIP. ¿Sabes? Dice, este paga. Vale, pues el año que viene... Claro, y aunque no tengas cómo entrar, muchos dejan puertas traseras para poder volver a entrar otra vez. Entonces, a lo mejor te dejan un año, en un año aquí nadie se ha enterado de nada, y dentro de un año vuelven a abrir la puerta y vuelven a entrar otra vez, ¿no? Entonces, el tema de pagar siempre es complicado. Es mucho mejor invertir en ciberseguridad antes, es infinitamente más barato, más seguro, mejor para tu reputación. Con el tema que comentabas antes de que había empresas que no se recuperaban, hay un porcentaje que es altísimo, ¿no? De todas las empresas que han tenido un ataque importante de ciberseguridad o que han perdido sus datos, creo que el 67% de las empresas cierran en 3 años. Joder, es un dato que es escalofriante, ¿no? Yo no soy de meter miedo en No, pero eso sí, es cierto. ¿no? Pero realmente el ratio va por ahí, ¿no? Y el resto cierran en 2 años más. Pues, Por lo que cuesta abrir una empresa y por lo que cuesta abrir una empresa y mantenerla y conseguir beneficios, pues al final decir, mira, ¿qué es mejor? ¿Pagar 50.000 o pagar 10.000, dejar esto protegido y luego 3.000 todos los años? Hostia, macho, pues tu empresa no ha parado, no has tenido pérdida de servicio, no tienes pérdida reputacional y encima tienes tus datos. Pues, claro, hay que tener en cuenta que cuando se mete un hacker, él prueba 3, 4 puertas, a ver si las abro. Las abro, sigo. Si ya tengo más, ya me quito y me voy a otro. Claro. Luego, Hay que poner barreras. Un tema importante también, ¿no? Que la pregunta de todo el mundo siempre es, ¿y a mí por qué me van a atacar? Si yo soy una empresa pequeñita, ¿por qué me van a atacar a mí? ¿No? Pues no te ataque una persona. En empresas grandes sí, porque van a algo muy concreto, ¿no? Pero habitualmente se hacen ataques masivos por robots. Entonces, el que seas Paco o Mengano, le da igual. Simplemente va a encontrar una vulnerabilidad en ese sistema y va a intentar explotarla. ¿Que esa es una empresa más grande o más pequeña? Le da igual, es lo mismo. Es relevante. Y perdón, no nos liamos más. Bueno, Dale. ¿Preguntas, dudas, cuestiones? Dale, si quieres decir algo. Creo que muchos de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, tenemos un perfil de LinkedIn. Uh-huh. Sería
Yo, yo te diría que no. O sea, a ver, yo te diría que no, yo te diría que no lo verifiques, porque la API puede ser vulnerable. De hecho, es una empresa de terceros, ¿cómo se llama? Persona, ¿no? Me parece. Sí. Que al final conectas el pasaporte por NFC. Luego hay otro método de autenticación. Si tu empresa está autenticada y está verificada en LinkedIn. Sí. 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 Es mejor que no lo verifiques. Yo, personalmente, Desde el punto de vista de la privacidad, no la seguridad, ¿eh? Claro, es que si te hackean, pueden que la veracidad de tu información es cierta, entonces... no lo verifiques. No lo verifiques. Si te lo hackean, la veracidad de tu información es esa. Yo lo que te recomendaría, perdón, Sí. es el propio LinkedIn. LinkedIn tiene un procedimiento por el cual te hackea tus datos y te simula ser tus amigos para invitarte tú a conocer a la persona. Hombre, LinkedIn directamente... Sí. Exacto, sí sé dónde vas. Pero que esté verificado tampoco lo vas a saber, ¿eh? Aunque esté verificado, si esa cuenta no estaba segura, tampoco lo vas a saber. Si esa cuenta no está asegurada... Aunque sea verificado. A lo mejor mi cuenta, y mi cuenta la tengo verificada. Mi usuario es Pablo y mi contraseña es 1234. Tengo una cuenta verificada, pero mal protegida. Vale. ¿Cómo puedes llegar, en qué punto llegas a garantizar que realmente soy yo o no? O sea, realmente debería ser yo el que protegiese mi cuenta. Pero por ahí viene el tema. No es un absurdo. Pero no es un absurdo. Es decir, yo puedo tener una cuenta que no esté protegida en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en lo que sea. Si a mí me roban la cuenta, que es muy factible que me roben la cuenta... Sí. ¿Y tú cómo sabes? El asunto es, ¿tú cómo sabes que realmente yo soy yo? Pues que no... Pero ahí hay que dar una... No tiene por qué ser verídica. No hay cero garantía. La cuenta puede ser verificada, pero tu acceso lo tiene un tercero. Eso es. Claro. Pero ¿Es tu decisión? ¿Es tu decisión? No hay que dar toda... Si aceptas, lo que hay que hacer es no dar toda la información. Que si tú aceptas a alguien que no está verificado, de ti depende, de ti, no de nadie más, Sí. ¿vale? Que tú le des la información hasta donde tú quieres llegar. Recordemos que es una plataforma digital, ¿vale? Y que todo lo que pasa por ahí queda guardado, ¿vale? Entonces, depende de ti lo que tú quieras, hasta donde tú quieras llegar. Tú piensas que en todas las plataformas además tienes opciones de seguridad, es decir, yo lo que publico, lo que ve la gente y tal, yo puedo decirle que la gente en público solamente vea esto y los que son mis amigos de verdad, pues que vean esto otro, ¿no? Esto lo tienes desde Facebook, ¿no? Incluso. Entonces, claro, la protección de cada uno, digamos que la herramienta te da, el perfil social te da las herramientas para que tú te protejas. Luego que te protejas o no, pues ya a ellos les da un poco igual, ¿no? Pero por ejemplo... Es correcto. Pero la... Lo que sería el tema de DNI, verificación y todo lo demás. Claro. Eso es. Correcto. Si vas a dar un currículum por LinkedIn, pues casi mejor no lo des por ahí. Sí. Yo no veo problema más allá de que haya un contacto. A ti te da igual. A mí me da igual. Otra cosa es la información que yo comparta contigo, que eso lo puedo configurar en mi perfil, o que tú puedas ver de mis datos. Eso ya es distinto. Eso es. Pero el tener contactos o no es una red social. Es para eso. Para tener contactos. Contactos de los que estamos aquí o de los que estáis aquí, que tenéis un montón, ¿sabéis que son falsos o no falsos? ¿No lo sabes? No lo sabes. Falsos no. Hay algunos que lo tienes como amigo falso y resulta que no publica nada. puedes Puede saberlo. que no sea. Falso puedes saberlo, pero yo no puedo saber
que si tú me pedís amistad a mí y yo te acepto a ti, yo no puedo garantizar que tú seas tú el que me está escribiendo desde tu lado. Es que realmente el punto en el que tenemos que incidir no es el aceptar o no aceptar a la persona en tu red de contacto. Saber hasta dónde es llegar. el siguiente punto que pasa, porque si, Saber por hasta ejemplo, dónde llegar. me envía una invitación Julián, Y hay veces que no te aceptas a piden... nadie. Estás más seguro si no aceptas a nadie, ¿es correcto? Hay veces que no te piden ni amistad, Claro. sino Sí, que sí. simplemente te dicen... Hay veces... Sí, 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 Sí. sí. pero Claro. ¿Alguien de aquí, perdón? Sí. 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 Bueno, Sí. ¿es correcto? Sí. es una postura frente a la ciberseguridad. Me refiero, cada uno toma la postura que cree correcta, ¿no? Lo mismo que dice Pablo antes, puedes tener una cuenta verificada, pero puedes tener una contraseña de 1, 2, 3, 4 y te pueden enviar una persona que supuestamente es tu amigo. Te pongo un ejemplo, mira, un ejemplo que pasa. Sí. Que el link dice... Ah. Ujú. Sí, Sí, claro. sí. Y muchos robots. Y con IA... Sí, sí, sí. Marchas. Sí. De verte. Hablamos. Dale. Muy bien, perfecto. Chao. Y es correcto. Y a raíz de eso, es lo que comentaba yo antes, que mucho del trabajo que tenemos que hacer es cómo concienciamos al usuario. Es decir, yo si voy al usuario y le cuento eso, el usuario tiene una herramienta más para decidir si lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Pero el LinkedIn es un tema de marketing tuyo. Yo no te puedo decir si... Lo ideal es no tener ninguna red social, no tener ningún ordenador, ni tener internet. A nivel de ciberseguridad, lo mejor es no tener ni internet ni ordenadores. Corta la cámara ya, si quieres. Es Corta la cámara ya inhackeable. y los micros, si La, quieres. la agenda casi siempre es inhackeable. Es igual. Perdón, una pregunta. está desviando el tema, ¿Tienes que un flipas, iPhone o